La Ruta del Geek es un programa improvisado y grabado durante el tráfico mañanero. Jorge Atencio y Alicia Roger les darán sus opiniones sobre lo último en la cultura popular. Les advertimos que pueden haber comentarios o palabras fuera de tono, sonido ambiente muy alto, pero lo más importante, hay spoilers de las últimas series y películas. Gracias y disfruten. Y hello. Bienvenidos una vez más al auto de la Ruta del Geek. Les saluda Jorge y Alicia. y creo que es un episodio esperado por mucha gente, porque es ya lo que es el Comic Con Panamá 2023 Postmortem. Vamos a hacer nuestro resumen desde nuestra perspectiva, tanto como visitantes Como talleristas, participantes del evento. Pero una vez más repetimos que esto va a ser desde nuestra perspectiva, o sea, lo que nosotros vimos. Van a haber cosas que no vamos a tocar, que creo que va a haber cosas que la gente va a esperar que mencionemos. Por ejemplo, el concurso de cosplay. No vamos a tocar el concurso de cosplay porque no lo vimos. No lo vimos, honestamente. Era lo que mencionamos en otro pedazo, que no sé si va a salir en este podcast o en otro. Esto no era particularmente de nuestro interés. O sea, nosotros normalmente cuando vemos el concurso de cosplay es porque tenemos algún amigo participando por apoyarlo, pero no es precisamente nuestro saco de costal. O sea, en el mundo de la nerdada nosotros nos inclinamos un poco más por el arte, por como tal el contenido, el merchandising, el gaming, de lo que nos estamos invested en. Nos gusta el cosplay en el sentido de caminas por allí, los ves, los choteas y le dices, ¡ay, qué bonito, muy buen trabajo! Me puedo tomar una foto contigo, hasta ahí. Exacto. Pero eso de verlos en tarima y todo eso y quedarnos en el evento hasta bien tarde el día antes, que el día siguiente tenemos trabajo. O sea, ya no estamos para ese trote ahí. Exacto. Si hubo controversia en el concurso de cosplay, no sabemos, y si la hubo, bueno, es otra. El humano respira oxígeno. Mi único comentario con respecto al concurso de cosplay en general, o sea, sí, usualmente hay dramas, honestamente, como les digo, no me interesa. O sea, la vida es muy corta para gastar neuronas en eso. Pero en realidad sí hay un punto que a mí me molesta de esos concursos, y lo reitero y lo seguiré reiterando hasta el fin de los tiempos. No estoy de acuerdo con que el premio del concurso infantil sea dinero. Yo soy partidaria de que si los niños van a participar, que sea por su propia voluntad y que el premio sea para el niño, no para los padres y no para esas madres que parecen las mamás de los concursos de los Estados Unidos explotando niños. Yo prefiero que el premio sea un cupón de La Rocha o un certificado de regalo de Popis, algo para el niño, algo que tenga que ver con su educación, un cursito de actuación, un cursito de lo que sea, pero no algo que haga que mamás lleven a niños que no están felices en un lugar en el que hay estruendo, sencillamente para ellas gastarse lo que se gana el niño. Entonces eso sí es algo que les voy a decir, y no tiene nada que ver con los dramas de quién ganó o no ganó, pero sí no estoy de acuerdo, porque dar un premio que es dinero, que lo puede usar un adulto, se presta para que exploten niños, y eso sí es algo que no estoy de acuerdo. Exacto. Ahora, hablando de cosplay, lo que vimos nos impresionó bastante. Ahmed de The Collector, que estaba vestido de Jack Black como cantando Peaches. Para mí ese fue uno, y no en términos de que haya sido muy elaborado y eso, sino que primero que todo, el momentum. O sea, es la segunda película más grande del año, el momento de Peaches, y tenían el piano. O sea, ese fue uno de los que nos tripeamos bastante. Me gustó el Spider-Verse, me gustó que había Spider-Man de todos los tipos, tamaños, colores, versiones. Exacto, había de todo. De hecho, nuestra amiga Jennifer de Coalition, que ellos tuvieron su panel, ella estaba vestida de Miles Morales el domingo. El sábado, que tenían su taller sobre el fenómeno del anime, la cultura popular, ella estaba disfrazada de Yor, de Spy X Family. Le quedó muy bien. Había uno de los artistas del Artist Alley, estaba disfrazado de Spider-Punk, de la versión de la película. Ese me encantó, yo le pedí fotos porque estaba demasiado pasado y tenía la guitarra y todo. A ver qué más había. ¿Qué más vimos? Había bastante, como el invitado era Giancarlo Esposito, había bastantes Mandalorians, bastantes pollos hermanos, bastantes fabricantes de Met, de Breaking Bad. Había, obviamente, como vino Giancarlo Esposito, había mucha presencia de Breaking Bad, Better Call Saul y todo esto, que eso fue algo diferente. Es cool, porque eso fue como en años pasados, cuando estaba La Casa de Papel, que tú veías Casa de Papel, o también cuando veías los del Juego del Calamar, que es como algo diferente y fácil de hacer, pero que te muestra que estos shows tienen comunidades. Exacto, de hecho nuestra sobrina está vestida de Better Call Saul, pero la versión cuando todavía es buena gente, cuando es Jimmy. No tenemos idea de nada, nosotros no vemos esa vaina. O sea, es la verdad. Si aquí vamos a ser honestos, nosotros vimos Breaking Bad, nos encantó, pero a duras penas vimos El Camino.
No, El Camino la queríamos ver porque era parte de Breaking Bad, pero honestamente Better Call Saul no nos ha llamado como no nos ha llamado la atención. Y es que hay tanto contenido, porque lo que pasa es que Breaking Bad cuando explotó, porque... Y de hecho nosotros la vimos tarde. Yo para ser honesta, yo vi el primer episodio cuando salió. Ajá. O sea, cuando hicieron todo el boom del estreno de que viene y es lo máximo, yo lo vi. Y yo dije, no. Entonces, años después fue que cuando ya estaba a punto de acabar, la vimos Jorge y yo juntos. Ajá. Pero mucho tiempo después. Un factor influyente de que la primera vez yo dijera que no fue que yo cometí el error de ver ese primer episodio con mi madre. Fue una de esas cosas que no lo hagan. O sea, si sus padres ya son, o sea, ustedes son más jóvenes, son gente que sus padres están en los 40 y tantos, y eso sí háganlo. Si ustedes, sus padres ya son gente de más de 60, no lo recomiendo. Pero el asunto fue que esa fue la metida de pata. O sea, mi mamá influyó mucho en que yo dijera que no vale la pena ver esta serie, que hace un conflicto. Pero sí, o sea, sí tienen un fandom súper fuerte. Y es bueno verlo. Otra cosa que me gustó fue, sí se vio el relevo generacional y veías niños pequeños, y eso, como les digo, no que iban para el concurso, sino que iban con su familia y que se veían adorables disfrazados. Y lo que me gusta es lo del relevo generacional, porque por lo menos lo que somos nosotros dos, que ya sea por amigos, familia y por nosotros mismos que hemos estado yendo, hemos visto cómo este movimiento de eventos nerdos, eventos geek, se han estado creando, al punto que ahora tenemos ya dos grandes, Megacon y Comic-Con Panamá. Pero nosotros hemos visto todos estos eventos de gimnasio, hemos visto gente, amigos, conocidos de todo, participar en estos eventos, todo sencillo, creciendo como cosplayers, creciendo como organizadores de eventos, pero al mismo tiempo se le está pasando la batuta a toda una nueva generación. Y de hecho me gustó que tanto el contenido de tiendas y el contenido de talleres era multigeneracional, no era de que una sola generación pasándole a la otra, sino que estaba la generación anterior a nosotros también aportando su granito de arena. Que ahí es donde voy a mencionar que uno de los talleristas que participó que estaba participando en el evento era Paye Cobos. Él fue, para los que conocen de historia panameña, él dibujaba en el semanario El Camaleón. Historia de la cultura popular panameña. Exacto, historia de la cultura popular. Bueno, para las cosas que publicaba él como Camaleón, sí se puede decir que era historia patria, así casi todo lo que detonaban era política. No, pero me refiero a que es cultura popular, De hecho, hasta donde yo tengo entendido, El Camaleón salió 2 veces. Nuestra generación, vio la segunda versión del Camaleón, porque el primero lo habían censurado hace bastantes años. O sea, en realidad no sabría decirte qué versión, porque en realidad creo que sí fue la segunda, porque la que vio todo el mundo en su momento, o sea, la que tuvo su boom y que todos moríamos por leerlo porque era sumamente gracioso. Entonces, Paye Cobos era dibujante de este periódico. Él era conocido por crear el personaje de Ratamán, que era uno de los pocos segmentos, por así decirlo, era una de las pocas caricaturas que era recurrente. O sea, casi todas las semanas había una caricatura, un episodio de Ratamán. Habían otros que, como no tenían una semanal diaria, a veces pues eran más versátiles y te tiraban ellos mismos, pero haciendo otros personajes, otras historias. Pero Ratamán era uno de los mainstays. Por eso es que, y la verdad, y bien tratable el señor bien pana, la verdad. No, es súper agradable. Súper agradable, la verdad. Me encantó las pocas interacciones que tuvimos con él durante todo este trayecto de ir creando los paneles. Nosotros tuvimos nuestro panel de Paradojas y Resurrecciones, que ya está, lo pueden ver tanto en YouTube y escucharlo en Spotify. Bien, entonces, en el aspecto de los salones, que es donde más nosotros estábamos. O sea, ahora vamos a hablar el Comic-Con como cuando eres una persona que da un panel, un taller, un workshop dentro del Comic-Con, que fue lo que nosotros hicimos, porque todo lo demás se lo podemos hablar de la perspectiva como alguien que fue. La perspectiva en la que podemos hablar como alguien que trabajó en el Comic-Con, a Tonoren, por amor al arte. Esto es lo que hicimos dentro del área de talleres, pero como personas que fuimos al área de talleres, en realidad les podemos dar puntos buenos y malos de 2 áreas, porque están correlacionadas por compartir el espacio, que es el área de talleres y el área de meet and greet. O sea, están intrínsecamente relacionadas. Si recuerdan nuestro episodio del post-mortem del Comic-Con Panamá 2022, del año pasado. No fue el año pasado. Fue el año pasado. Fue post-pandemia. Fue el primer evento grande post-pandemia. Exacto. Si recuerdan, este fue un punto que mencionamos y lo volvemos a mencionar. Por alguna razón, están colocando los mismos salones de paneles justo al lado del salón donde están las celebridades tomándose la foto con las personas que van al evento. En realidad no es por alguna razón. Les vamos a explicar qué es lo que ocurre. En Panamá
Panamá hasta muchos años, o sea, es que tiene un backstory. El backstory es el siguiente. Panamá hasta hace unos pocos años, el centro de convenciones más grande que nosotros teníamos era el Atlántico Pacífico, resumido en Atrapa. Ajá. Ok, el Atrapa se fue quedando, pasaron los años, se fue desactualizando, pero también el Atrapa tiene una restricción, que es que él no tiene hacia dónde crecer a menos que le vayan poniendo más pisos, porque él queda en medio de la ciudad, o sea, exacto, alrededor de él vive gente, o sea, él no tiene mucho espacio hacia dónde crecer a menos que eliminar estacionamientos, y ya de por sí él tiene ese problema. Entonces, cuando se consideró hacer un nuevo centro de convenciones que a la ciudad le hacía falta, lo hicieron en las afueras, en Amador. El centro de convenciones, el nuevo centro de convenciones de Panamá, el Panamá Convention Center en Amador, es todo lo que tú esperas de un centro de convenciones y no tiene nada que envidiarle al Javix en Nueva York, no tiene nada que envidiarle al centro de convenciones donde hacen el Comic Con de San Diego, no tiene nada que envidiarle a ninguno de esos centros, ni al de Anaheim donde hacen el Tito Nitri. O sea, es un centro de convenciones de calidad internacional y dimensiones. El problema ahora bien con el centro de convenciones es que es carísimo. O sea, no está ni siquiera, o sea, es como si ustedes dijeran que ir a Atrapa es quedarse en un hotelito de $10 la noche. El Panamá Convention Center es quedarse en el Waldorf Astoria. O sea, es un centro de convenciones que todo el lujo que tiene te lo cobran. Entonces, el Panamá Comic Con no alquila el centro de convenciones en su totalidad, que es lo que pasa en eventos internacionales. O sea, cuando tú vas al Comic Con de Nueva York, el Comic Con de Nueva York consume el centro de convenciones Javix en su totalidad. O sea, no es de que en el piso de arriba está la boda de no sé quién, en el piso de al lado está el ballet de Nueva York presenta. No. Cuando viene el Comic Con alquilan todo el centro de convenciones. Lo mismo que pasa en San Diego, es lo mismo que pasa en Los Ángeles y alrededor del mundo, en Londres y todo esto. Acá en particular, el centro de convenciones es enorme y costoso. El Panamá Comic Con no lo alquila todo. De hecho, alquila, como quien dice, el lado derecho si te paras enfrente del centro de convenciones, el lado izquierdo había otros eventos. Aparte de esto, él tiene áreas muy delimitadas. La taquilla es un área libre, es como quien dice un área común a todos los eventos, ellos no la alquilan. Entonces, esa área a ti no te han, ¿cómo les explicamos? O sea, tú no has entrado al Comic Con si tú estás en el lobby central del centro de convenciones, porque ellos no alquilaron eso. Ellos comienzan su punto de alquiler hacia la derecha más atrás. Pero ¿qué ocurre? Los salones de conferencia del centro de convenciones, los principales que se llaman Pacífico 1, Pacífico 2, Pacífico, etc., quedan al lado de la taquilla, ¿ok? Pero la entrada queda como unos 30 metros más hacia adentro. ¿Qué quiere decir? Que los salones de convenciones están afuera del Comic Con. O sea, tú no has entrado al Comic Con donde están los salones de convenciones. Los genios del Comic Con, lo que se les ocurrió fue: pongo las letreras de Comic Con. Por las segundo letras año de Comic consecutivo. Con, pongo las letras de Comic Con y un guardia de seguridad para que nadie se salte las letras y se cuele, porque en realidad es un punto flojo donde se pueden colar, porque como les decimos, el área de salones está abierta hacia el lobby. Lo bloquean con las letras de Comic Con, que son como las letras de la FIL Panamá cuando la Feria del Libro, o como las letras de Panamá que están en la cinta costera. O sea, son esto de este photo-op del evento, pues. Pero el asunto es que es un área que está fuera del evento. La entrada, para acceder a esa área desde adentro del Comic Con, lo que ellos alquilan, lo que queda es un pasillo, que el objetivo de ese pasillo era llevarte a los salones, pero también llevarte a los baños. Era como una conexión, porque en realidad la entrada de los salones es donde está el letrero de Comic Con, pero como ellos no alquilaron lo suficiente, la entrada está para atrás y que ellos tienen que negarte esa entrada, que es algo que lo hemos hablado con nuestro amigo Adalberto en Panamá Comics Fans, lo hemos hablado con otros panelistas de Panamá, que el problema de los paneles y de los meet and greet se resolvería si ellos alquilaran el resto, un poquito más, por lo menos la mitad del lobby, de tal manera que si ellos alquilan la mitad del lobby, primero que todo, que la entrada de la calle ya sería tu evento, que eso te ahorra algunos problemas, pero segundo que todo, si tú haces eso, los salones están dentro del evento y tú puedes las letras de Comic Con ponerlas en otro lado, inclusive pudieras ponerlas afuera, que es mejor oportunidad, y entonces ya no bloqueas el acceso ni a los paneles ni al meet and greet. Ese es el problema, es la segunda vez que lo hacen allí mismo y es la segunda vez que está pasando el mismo problema, que tienes el salón del meet and greet al lado, tienes la fila de gente bloqueando las entradas a los salones, la gente de por sí no sabe que hay talleres, metes todos los talleres el mismo día en sábado. Ok, yo comprendo las razones por las que quieres poner todos los talleres en un solo día, a pesar de que tu evento dura 3 días.
entiendo que tienes otras actividades. No, o sea, lo que ocurre y lo que pasa es que nosotros, Jorge y yo, como ruta, nos dividimos las tareas porque lo que ocurre era la disponibilidad de tiempo. Entonces, por lo menos el viernes para la organización fui yo por parte de ruta y hablé con la persona que nos estaba organizando los paneles, que de hecho es una de las cosas positivas. O sea, la persona que organizó los paneles hizo un trabajo excelente. Ahora bien, hay otros problemas que no le dejaron hacer su trabajo al máximo. Pero el asunto fue el siguiente. Los paneles son todos el sábado porque el domingo es un día lleno de actividades en tarima y ellos en realidad quieren direccionar a la gente a la tarima. Hay algo y que es un detalle importante. Nosotros, como también fuimos al Comic Con el domingo, ahí sí como asistentes, cuando nosotros estábamos en la fila del Meet and Greet, sí nos dijeron detalles súper importantes, como el hecho de, es un evento de 6.000 a 8.000 personas. O sea, no maneja los volúmenes que maneja un Comic Con, inclusive en países como Colombia, porque obviamente son países más grandes y con más cultura geek de la que acá ha crecido a granel, pero seguimos siendo más chicos que Colombia, obviamente. Al final de cuentas, 6.000, 8.000 personas, tú las quieres dirigir al centro. ¿Por qué las quieres dirigir al centro? Porque todos estos eventos necesitan los sponsors. Muchos de los sponsors y la gente que paga por ir al evento son tiendas que van a vender. Ellos necesitan vender. La gente que está viendo paneles no está comprando porque no se ha hecho la asociación. O sea, hay maneras de hacerlo que están en nuestras propuestas para el otro año, cuando los talleristas, panelistas, nos volvamos a reunir y vayamos otra vez a negociarla al Comic Con. Son cosas que le vamos a ofrecer a futuro, pero de momento si tú estás en un salón, tú no estás comprando. Entonces ellos el domingo es el día que van las familias. Las familias es lo mismo que pasa con el cine. Las familias tienen niños, los niños tienen una peculiaridad. Y hay que ubicarse en el tiempo. O sea, una familia de 4 personas que tiene los $100 para ir, porque eso es lo que cuesta ir al Comic Con un día, en especial domingo, es una familia que tiene plata para comprar. Tú no los quieres en un salón. O sea, sí, no quieren que compitan con la tarima, pero hay una razón por la que hay tantos eventos en tarimas el domingo. Es el día que van las familias. Tú quieres a las familias en el show floor, tú quieres a las familias comprando cómics, libros, juguetes, t-shirts customizados, todo ese pocotón de cosas. De hecho, nosotros lo vivimos. Nuestro sobrino más pequeño fue con sus amigos al con y esos chiquillos comienzan a sangrar dinero porque todo lo quieren. Y es normal, esa es la edad a la que nosotros éramos así. De hecho, por eso es que muchas veces en nuestra época, nosotros somos de los 80s y 90s, donde obviamente lo que hacía mi mamá para evitar todos esos problemas era, coge $10 y te dejo y administralos tú. Tú decidirás qué haces, pero se acabaron los $10, no había manera y no existía el celular. Pero si tú vas con chiquillo, eso es lo quiero, te hace pataleta, si no, te promete el sol, la luna y las estrellas, te va a hacer gastar. Ir con chiquillos te va a hacer gastar. Ellos no quieren a las familias en un salón. O sea, al final de cuentas, siempre hay que verlo como lo que es. El Comic Con no es para esparcir cultura nerda, el Comic Con no es para ayudar a los artistas, el Comic Con es para hacer plata. Es un evento para hacer dinero. Este no es el de San Diego, que sí fines de lucro de los fans para los fans. Este es más bien como el de Nueva York, como el de Chicago, como el de Londres, que son para hacer plata. Entonces, al final de cuentas, hay razones por las que no lo quieren domingo. Lo que a mí me cuesta comprender es el viernes. Porque el viernes tú pudieras hacer como lo que hace la Feria del Libro. Da paneles orientados a lo... Obviamente las escuelas no van a parar para mandar a los chiquillos a Comic Con, pero sí son los días en los que si tú eres un padre que no tiene los $100 para el domingo, ese es el día que tú mandas a tu adolescente solo porque te vale $10. Ese día no hay mucho que hacer. Ese adolescente, si tiene algún interés, se puede sentar. Porque entre los paneles y talleres había algunos que su fin era más educativo. Había algunos que era como publicar un manga en Panamá con Artes Danza Maria. O había uno de cómo empezar a hacer tu propio cómic con uno de estos días. Y esos pudieran ser viernes. Porque viernes va el jovencito que sí va a tener tiempo para sentarse, porque ese man se va a recorrer ese show floor en 2 horas. Exacto, y no solo eso. Casualmente esos paneles que tú me acabas de mencionar son los que por el tipo de tema que ponen, los pones y que a las 9 de la mañana, o sea, apenas abre el centro de convenciones. Pero el sábado no va a haber nadie. O sea, un salón. Por eso, ponlo en viernes a las 4 de la tarde, que no vas a tener nadie en tarima, porque como es tu día barato, tú tampoco quieres dar nada, da paneles. Exacto, porque que nada te cuesta. Exacto, y ellos, así mismo, como a nosotros no nos cuesta hacer esto, a la organización tal vez no que nos consideren que genere dinero, pero por lo menos pueden decir que, hey, recuerden, no solo poner un letrerito afuera de los salones, que nadie va a ver porque están haciendo la fila para el meet and greet, pero por lo menos que lo estén anunciándolo, no simplemente repostear lo que uno publica en sus redes sociales. En la misma tarima es decir, hey, recuerden estos paneles, que no sé qué. ¿Por qué? Porque,
siempre, todos los años les pasa esto. En las mismas publicaciones de Comic Con Panamá, en Instagram, en Twitter, siempre la gente les pone evento caro, no hay nada que hacer. Claro, no sabes que no hay nada que hacer porque no sabías que había paneles, no te anunciaron que había talleres, no te anunciaron más de 4 cosas. No, lo que pasa es que para lo que cuesta el Comic Con de Panamá, aún contando los talleres, está deficiente. O sea, porque tienes que poner el contexto. Sí, es más barato que los internacionales, pero el valor del dólar no es el mismo en Panamá que en Estados Unidos. O sea, entonces al final de cuentas, $25 en Panamá es un evento caro. Ajá. Y tú no quieres pagar 25 para recibir lo mismo que recibías en unos eventos de 3 a 5 dólares que yo me los recorría en 1 hora y me iba. Porque la verdad es, si yo te digo la verdad, todos esos eventos chiquititos, a menos que yo me encontrara a alguien con quien conversar, que siempre me ha gustado, digo, por eso tenemos un podcast, fuera de eso yo me iba en 1 hora. Yo tengo eventos, mi récord fue el Narufest, yo lo recorrí en 3 minutos, no tenía nada que hacer. Perdí $1 y le dije a mi primo vámonos, y mi primo también dice que no tenemos nada que hacer, y hace calor, y nos fuimos. No llegamos a 5 minutos. Ese es el evento en el que yo menos tiempo demoré porque fui por apoyar, pero no había nada para mí. Casualmente yo me encontré $1 en el piso en ese evento. Sí. Pero la vaina es esa, o sea, al final de cuentas sí tienen que darle un poquito más que hacer a la gente. Apóyate de los talleres y como te digo, sobre todo el viernes, porque el viernes es un día de adolescentes, porque como te digo, no es que todos los papás tienen para darle una fortuna al chiquillo porque es un evento caro. Entonces, para ciertas familias que no tienen el nivel socioeconómico de las que van a ir el domingo gastándose 100 y que también tienen presupuesto para comprar pendejadas a los chiquillos, están las familias que mandan al chiquillo solo, pero hay que recordar un factor. El centro de convenciones de Amador es precioso, tiene estacionamiento, está limpio y los baños son espectaculares y los limpian cada 5 minutos, pero queda en un lugar trancado y complicado de llegar porque hay que recordar que ahorita mismo, la situación actual de la ciudad de Panamá 2023, hay 2 puentes para ir hacia el oeste donde vive un alto porcentaje de la población. El acceso a uno de esos puentes es por Amador, lo que quiere decir que los chiquillos que los lleva papá y mamá y que los vimos porque cuando fui el viernes yo vi la fila de carros que era se baja el chiquillo y los papás se van. Esos papás no iban a regresar hasta la noche. ¿Por qué? Porque ellos no se iban a aguantar el tranque de los carros y buses yendo al Puente de las Américas de Amador. Así que esos chiquillos literalmente los dejaron de 3 a 9. El evento en viernes no tenías nada que hacer por 6 horas. Entonces por eso te digo que ahí al final de cuentas tú les ponías 2 o 3 o 4 paneles, sobre todo los de contenido más educativo, los paneles se llenaban y los paneles iban al target, porque en realidad el objetivo de muchos de esos paneles es casualmente agarrar al joven, porque no es que no se hayan dado caso, pero es más difícil que tú de 40, con 2 niños, con trabajo, hipoteca, etcétera, etcétera, más el Club de Leones o quién sabe qué es la otra cosa que tú haces como adulto, tú tengas el tiempo para dibujar un manga o para escribir una historia. Pero tú de 15 años en la secundaria que dibujas o que tienes tantas historias en la cabeza por todo lo que has visto y todo lo que has hecho, es tu chance, porque ese tiempo que tú tienes a los 15 no lo vas a volver a tener. O sea, literalmente, si no escucha a alguien joven, no lo vas a volver a tener. Entonces ellos son el verdadero target, porque ellos son los que tienen el mundo de posibilidades para hacerlo. Entonces dalo el día que están ellos, porque empieza el evento a las 3 de la tarde. Sábado a las 9 está complicado. Hay que recordar que mucha gente trabaja sábado. Exacto. Sábado es un día hábil. Sábado no es un día de descanso. El día de descanso en nuestro país es el domingo. Exacto. De hecho, cuando nosotros fuimos el domingo, la gente que nos veía el domingo nos preguntaba si nosotros teníamos panel el domingo. Le tenemos que decir no, que lastimosamente los paneles eran sábados. De hecho, mucha gente nos estaba preguntando sobre paneles, que si íbamos a tener paneles los 3 días. No, lastimosamente, debido a como la organización pues tiene previstas sus cosas, lastimosamente todos los paneles con los que estábamos participando y todos los paneles con los que estábamos colaborando también, todos eran en sábado. Y como Alicia mencionó, hay gente que trabaja sábado. Yo trabajo sábado, o sea, yo para poder estar presente en mi propia charla, yo tengo que pedir permiso en el trabajo. O sea, eso por un lado, pero volviendo como les explicamos, el primer problema que tienen los talleres es, como les decimos, no alquilan suficiente convention center porque el centro de convenciones es caro. Aparte de eso, el acceso es complicado porque es un pasillo que realmente es un pasillo auxiliar. O sea, el pasillo por el que ellos hacen entrar a los paneles y al meet and greet es un pasillo de desahogo, es el pasillo que va al baño, es un pasillo auxiliar. La entrada principal la tienes bloqueada. Es un pasillo, digamos, de 3,5 metros, si acaso 4 metros de ancho, creo que un poco menos.
Y ese pasillo es donde tú empiezas la fila del meet and greet, porque obviamente te es mucho más fácil. O sea, no es que tú no puedes armar con tela, como lo hacen en otros centros de convención. Otros centros de convenciones en otros países del mundo son galeras. O sea, Exacto. Literalmente eso está vacío. Exacto. Y los espacios tú los creas de diferentes maneras. O sea, lo puedes crear así como en la feria del libro en Atrapa, que Atrapa ya tiene su estándar de cómo son los stands. O sencillamente con tubos de PVC y tela, que es una práctica muy común, separas las áreas y así es como hacen los meet and greets en otros países. Acá, para ahorrarse eso, porque obviamente todo cuesta, que una agencia te monte eso, más el costo de comprarlo, etcétera, 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 cuesta. Ellos lo que quieren hacer es usar el salón que ya existe, que le tienen que poner muy poca separación. Pero ¿cuál es el problema? En el área que tú alquilaste, todos los salones quedan juntos, lo que quiere decir que el meet and greet está donde están los paneles. Tú cierras el acceso principal a eso para que no se te cuelen, porque tú no alquilas ese pedazo y está afuera. La única entrada es un pasillo angosto, y en ese pasillo angosto tú tienes la fila del meet and greet y tienes la entrada a los paneles, lo cual te causa un problema, porque este año pasó algo que el Comic Con no previó, y es el hecho de el nivel de star power de Giancarlo Esposito, porque ellos anteriormente traían el secundario de Arrow, el secundario de Stranger Things, o sea, gente que en su casa la conocen. Nosotros siempre va a haber, de hecho nosotros tenemos un amigo, Daniel Critic Movie, que él le gusta conocer gente famosa, independientemente de que salgan algo que él conozca o no. Pero ese no es la mayoría de la gente. La mayoría de la gente es, yo veía esta serie y este man es mi héroe, yo lo veo, y si no, no. Entonces había muchos meet and greet de Comic Con que no se llenaban, al grado de que los dos que trajeron el año pasado, que trajeron a Deagle de Arrow, y trajeron a otro que salía en Stranger Things, no tenían la fila que tenía René García, la voz de Vegeta. O sea, a ese grado. Porque nosotros pagamos por el que conocemos. Giancarlo Esposito era Ghost Fring en Breaking Bad y es Moff Gideon en Mandalorian. O sea, son dos fandom fuertes. O sea, el fandom de Breaking Bad, lo mencionamos al inicio, es fuertísimo. Y el fandom de Star Wars es fuertísimo. Y hace años que no venía un actor tan grande de Star Wars. Y el último actor grande de Star Wars que vino es un actor que usa un disfraz toda la película. Peter Mayhew. Peter Mayhew, que era Chewbacca. O sea, Chewbacca era importante, pero tú veías un peluche. O sea, tú no veías a Peter Mayhew. Este sí es un man que tú le veías la cara. Entonces, al final de cuentas, es alguien más grande. Exacto. O sea, al final de cuentas, a ellos se les explotó el meet and greet. La fila, hubo gente que fue el sábado a estar 4 horas en fila, porque no tenían el sistema. Entonces ese es el otro problema que lo vamos a tocar en talleres, pero lo tenemos que tocar aquí. El evento no tiene una organización, no tiene una comunicación en el sentido de yo hago talleres, yo solo sé talleres. Yo hago meet and greet, yo solo sé meet and greet. No, yo soy el responsable de Artisali, yo solo sé Artisali. No, yo soy el responsable de tarima, yo solo hago tarima. O sea, tú no puedes hacer un evento así, porque al final el evento es el Comic Con total. Exacto. ¿Cómo es posible que tú hagas los paneles y no sabes lo que está en tarima? De tal manera de que haya un panel de Superman a la hora en la que está Brandon Routh en tarima. Cuando Brandon Routh, el papel más famoso que ha hecho es ser Superman. Exacto. Entonces, al final de cuentas, tienes que tener comunicación. Exacto, porque mira, por lo menos en nuestro panel, que lo voy a tocar ya antes que se me vaya la idea, en nuestro panel tuvimos un problema con los micrófonos. Y mira, el organizador del área de paneles estaba en ese momento cuando estábamos teniendo los problemas. Él estaba ahí, y entonces el público y él están concordando conmigo que no hay problema con los micrófonos, que se escucha bien. Pero entonces llega uno de los que están manejando el área del meet and greet, llega a decirnos tienen un problema con los micrófonos, continúa en su panel sin micrófono. No es que teníamos un problema, les vamos a explicar qué es lo que ocurre. Nuestro salón era el salón de al lado de los meet and greet. El problema en sí es que los micrófonos sonaban muy alto y afectaban al meet and greet. Porque, o sea, literalmente las voces de nosotros se escuchaban en el meet and greet. La gente obviamente pagó por tomarse la foto y por escuchar a Giancarlo Esposito. Y Giancarlo Esposito será un gritón ñañeco en todos los papeles que hace, pero en la vida real habla: hola, ¿cómo estás? Bienvenidos, gusto en conocerte para tal lado mío. O sea, literalmente no se le escucha nada. Eso es Giancarlo Esposito en la vida real, es súper polite. Pero coño, habla en volumen -10. Entonces obviamente tú no puedes tener voces altas al lado, pero eso es algo que ellos debieron haberse dado cuenta. Así como nos citaron el viernes, que esa fue la razón por la que yo estaba allá el viernes, para probar el audio y todo eso. Si hubiera habido comunicación mientras estábamos haciendo eso, hubiera estado alguien de los meet and greets y diciéndole al muchacho de los paneles: oye, bro,
la conversación en el Salón 3 se escucha en mi meet and greet. Hay que hacer algo porque esto va a ser un problema mañana. Hoy no hay nadie, pero mañana va a gastar los actores y se escucha todo lo que ustedes están hablando. Entonces se hubiera resuelto ese día, pero como te digo, la persona responsable de los paneles, la comunicación con nosotros fue perfecta, con los talleristas, nos contestó email, pregunta, lo que se le ponía. Cierto. Nosotros teníamos amigos como una persona con la que estamos súper agradecidos, que es Héctor de Viñetas, Capas y Mallas, que fue el que nos ayudó a organizarlos a los panelistas, fue el que nos dio la voz, fue el que, como les digo, nos apoyó en todo lo que pudo, nos organizó. Esto le hizo como 10.000 preguntas a la persona encargada de nuestra área y no hubo pregunta que no le contestaran. O sea, la comunicación con nosotros fue genial. Exacto, yo creo que entre Héctor, los correos que mandó Héctor y los correos que mandé yo, o sea, de pronto ya teníamos a los manes cansados, pero yo creo que nos resolvieron todas las preguntas. No, pero contestaron exacto. todo, todas las preguntas de todo, porque no era solamente Héctor y decía Jorge, había mucha gente haciendo preguntas y todas las contestaron, o sea, manejaron bien su área, pero sí hay un problema en el que nunca tuvieron play para hablar con las otras áreas, o sea, ellos nunca, por eso les digo algo tan sencillo como, nunca hubo una prueba de que en el salón de meet and greet no se escuchará, porque en los talleres se usa micrófono. Vamos a poner así. ¿Por qué las películas de Avengers y las películas de Liga de Justicia son tan largas? Porque pasas 2 horas y media viendo cómo estos superhéroes no se llevan bien los unos entre ellos mismos. No tienen comunicación entre ellos hasta que es demasiado tarde. Es que el asunto al que te voy es ese, que el mayor problema del Comic Con es que está totalmente descentralizado. No hay comunicación entre las distintas áreas y lo tiene que haber porque es un evento. Es un único evento. Exacto. O sea, cuando tú pagas tu boleto, no es que tú pagas el boleto de talleres. O sea, el boleto de meet and greet sí se paga, pero el público en general, evento para ir. Si eres público, tú estás pagando para todo el evento. O sea, entonces y el evento te incluye las fotos, los talleres, todo te incluye. No, las fotos tú pagas adicional, pero tienes que entrar al evento. Entonces, al final de cuentas, tú debes saber y debes dar una experiencia completa y lo debes saber desde antes. Entonces, como les decimos, el mayor problema fue que Giancarlo Esposito era muy grande. O sea, ellos nunca habían traído a una estrella, siempre habían traído al doble, al secundario, al de voz. Que no ha hecho películas en no sé cuántos años hasta ahora. ¿Qué ocurre con eso? La cantidad de boletos de fotos que ellos vendieron fue absurda. Vendieron fotos y vendieron autógrafos. No supieron manejar porque ellos no ponen horarios. De hecho, y eso es algo que nosotros lo notamos desde que compramos el meet and greet con Giancarlo Esposito, que nosotros lo compramos como 1 mes y medio antes. Pero todos dicen 11. ¿Eso qué significa que todos digan 11? O sea, que solo va a estar 1 hora. Porque nosotros venimos del formato de eventos de afuera que te dicen 11. 11 quiere decir que tu foto te la van a tomar entre las 11 y las 11 y media y si tú no llegaste te jodiste. Bien, gracias. Acá no, acá los meet and greet son first come, first serve. Lo que quiere decir, empieza a las 11, el primero que llega y forma su fila, si tiene suerte, sale primero, porque al final de cuentas, como no hay comunicación entre las diferentes áreas, ellos los meet and greet fueron sobre la marcha. Cuando ellos se dieron cuenta de lo grande que era Esposito y el volumen de gente que tenían que manejar para Esposito, ellos cambiaron la fila y cambiaron las reglas el sábado y el domingo como 200 veces sobre la marcha. Porque no sabían. Por lo menos nuestra amiga Bati, que ella tenía los autógrafos y la foto tanto con Brandon Brown. Ella formó 4 horas. Formó 4 filas y 4 horas de fila prácticamente. Ya estuvo todo el evento. Ya quería ver paneles y no pudo porque estuvo 4 horas en fila. Porque forma la fila para la foto, ahora sale y comienza de cero. Pero tenemos al actor en foto, así que los de autógrafo tienen que esperar que él termine. Eso fue algo que el domingo lo cambiaron. Que el domingo lo que hicieron es los que tienen foto y autógrafo entren primero para salir de ustedes para que no tengan que formar la fila otra vez porque ustedes tendrían que formar 2 filas. Que más o menos fue un poco mejor, pero entonces causó molestia porque la gente que tenía foto, aunque tuviera foto VIP, tuvo que esperar. Exactamente. Y la gente VIP pagó $40 por el boleto y ahora dije, ¿por qué me tiene formando fila? O sea, al final de cuentas no lo han sabido manejar. Entonces, como no lo han sabido manejar y encima no tuvieron comunicación, entonces, el sábado, que era el día de los paneles, el área estaba llena porque obviamente ahí es donde tú formas las filas para no afectar, porque del otro lado que tú sales para ahí está la entrada al floor principal, así que tú no puedes poner la gente ahí porque ahí sí cierras el evento. Y entonces los ponen hacia adentro, la fila tapaba la entrada a los salones de talleres. De por sí que la comunicación de talleres fue solo en redes. En redes sociales. De hecho, ellos tienen estos monitores que te ponen el horario de los paneles. Casualmente el horario que estaba fuera de los paneles perdónenme el francés, pero qué leche que ese fue el monitor que se dañó, justo cuando venía nuestro panel. Entonces, al final de cuentas, el asunto es, los paneles los anunciaron en redes sociales. Que eso, como todos sabemos, tiene un alcance. El Comic Con inclusive sí pagó una publicación que tenía
Los paneles. Arrocha fue, este año Arrocha fue el patrocinador del área, se llamaba Arrocha Fanzón y fue el patrocinador del área de talleres, pero Arrocha también replicaba, pero eso es solo en redes. Ajá. Cuando tú estabas ya en el mismo evento no había manera, porque en otros eventos, en otros países, la modalidad que se usa es, la Feria del Libro acá utiliza revistas. Yo no recomiendo eso porque honestamente los árboles mueren innecesariamente. A nosotros nosotros fuimos con nuestra sobrina, nos dieron 3 papeles, y esos 3 papeles yo los boté y nunca lo leí. O sea, se los juro, nunca lo abrí. O sea, eso es, y el 90% de la gente nunca los abre. De hecho, tú en el mismo evento los ves en el piso, los ves en las mesas, los ves en los stands. Afuera, en la estación. Los ves afuera, eso a la gente no le interesa, eso es el pasado. Pero usualmente lo que haces es que tienes un app. Y en el app te va diciendo, denunciando las cosas, porque tú en medio de ese berenjenal, tú realmente no sabes qué es lo que hay que hacer. Entonces el app es lo que a ti te dice, o sea, hasta los parques temáticos, Disney, eso es lo que te usa un app que te dice cuál es la atracción que tienes menos fila, cuándo viene el parade, cuándo viene, todo es por app. Ellos tienen que invertir en un app, o sea, no todo puede ser ganancia, tú también tienes que invertir porque tienes que dar una buena experiencia. Contrata a uno de estos chiquillos de Ciudad del Saber que no te va a comer vivo, que te haga un app, que sea eso, los talleres, el horario de los talleres, los horarios de tarima con los artistas, dónde está quién en el artizar y dónde está quién en el show floor. Pues por lo menos encontrar al Hombre de la Mancha el primer día nos tomó tiempo. Porque no sabíamos dónde está. ¿Por qué no tienes un mapa? Y como te digo, un mapa en un app que lo actualizas una vez al año. Y como les digo, usen Ciudad del Saber, tiene cualquier cantidad de jóvenes emprendedores que saben hacer estas cosas que no te van a comer vivo. Obviamente, si vas donde una publicitaria te va a comer vivo. ¿De dónde los emprendedores? Están aprendiendo, están buscando oportunidades, o sea, están buscando el crédito que les va a respaldar de yo hice el app del Comic Con. Entonces, al final de cuentas, puede que te cobren menos. Pero el asunto es que da las herramientas para que sea una mejor experiencia para el público navegar tu evento, y ponle horario a los meet and greets. La gente no paga por estar 6 horas en una fila, tú no eres fucking Disney. O sea, la gente no paga por ir a filas. Al final de cuentas, pon horario. Tu foto es de 11 a 11:45. Tu foto es de 12 a 12:45. Dale break al actor para ir al baño. Exacto, porque técnicamente le está ahí todo el día. Porque después lo sacas de ahí nada más para llevar la tarima para decirle que estoy aquí. También para comer. Ellos paraban hora y media, pero dale un break. Por eso, hasta andas de media hora, 45 minutos, el actor descansa. Media hora, 45 minutos, pero tú le dices a la persona no va a estar como imbécil 3 horas, pues la persona sabe exactamente a qué hora me toca. O sea, si a mí me toca a las 3, ¿yo qué hago desde las 11 perdiendo tiempo formando fila? Puedo estar en el artizar y puedo estar en un taller. Organiza. Si tú pones horario, las filas van a ser cortas, y aunque tú quieras seguir siendo tacaño y no alquilar más del centro de convenciones para que la entrada a los talleres siga siendo esa, pero una fila de 5 personas no bloquea los talleres. Exactamente. Si tú lo pones por hora, las filas van a ser cortas, pero tú no lo puedes hacer first come, first serve, y aquí tú vas a estar cuantas horas a mí me dé la gana esperando para tomarte la foto con el man, porque encima, en medio de la foto, la gente formando fila ahí, ahora es que vamos a hacer un stories y que voy a sacar al actor 15 minutos. Bro. Exacto, y no solo eso, sino porque también... ¿Por qué no hiciste eso antes? ¿Por qué no lo hiciste del hotel cuando lo recogiste? Oye, y tienes que tomar en cuenta el hecho de que muchas de las personas que también están tomando fotos también están trabajando en el Comic Con. O sea, hay artistas, hay cosplayers, hay talleristas, muchos de ellos que también querían tener su experiencia con los actores, que ellos también, de alguna forma, estar atrapados en esa fila les afecta. Esa es la otra. O sea, si tú estás viendo que tienes tu staff, tienes gente que está trabajando en el evento, que tiene pero por eso tú te salvas si tienes horario. Eso es lo que yo digo, si tú tienes horario, tú lo resuelves, porque nadie tiene talleres todo el día. O sea, por más que nos pase como a nosotros con nuestras colaboraciones con Triada, con Viñetas Capas y Maya y eso, a pesar de eso, nosotros teníamos periodos libres. O sea, que al final de cuentas, si tú pones horario, si yo sé que mi taller es a las 2, yo la foto la pongo a las 11. Pero dame la capacidad de elegir la hora. No me pongas, tú vas a estar en fila hasta que te la tomes. Y haber hecho eso y haber vendido sin contar capacidad, o sea, completamente no tenía un ingeniero industrial, pero ni por su vida en ese evento. Al final de cuentas, hubo personas que formaron la fila y se acabó. Porque Giancarlo se tenía que ir, porque tú sabes cómo es esa gente salen del Comic Con al aeropuerto. Entonces, al final de cuentas, había un límite. De hecho, Brandon Routh fue así, solamente iba a estar el sábado. Había un límite de hasta dónde tú te tomas fotos. Había fila. Exacto. O sea, y como te digo, o sea,
no eres Disneylandia. O sea, al final de cuentas, si el actor se va y yo pagué, o sea, me puedes devolver la plata, pero no me vas a devolver mi tiempo y no me vas a devolver la ilusión que yo tenía de conocer a ese actor. Porque permítanme recordarles, son seres humanos. Tú no sabes si va a regresar. Tú no sabes si se muere. A mí me pasó con Carrie Fisher. Yo no quise pagar $90 de una foto de Carrie Fisher y la mujer se murió en diciembre de ese mismo año. O sea, créanme que eso está en mi lista de metida de pata de Alicia, de cosas que hice y que forever voy a regret. O sea, no hubo una segunda oportunidad. Una foto de Carrie Fisher se murió. O sea que al final de cuentas, no sobrevendas. No ilusiones a la gente con algo que no va a pasar. O sea, el evento tiene mala organización y mala comunicación que afecta a la experiencia de las personas. Nos afecta a nosotros como talleristas en el sentido de que tienes una fila de gente amargada. Que nos bloquea. Pobrecita, que quieren hacer otra cosa y están ahí parados porque está mal organizado. Y están enfrente de nosotros que daña la vibra. ¿Sabes? No, y no solo daña la vibra, sino que puede que alguien quiera ir y la gente no sabe interpretar. Porque, o sea, tú ves ese montón de gente y tú dices, yo no puedo ir para allá. O dices, el panel se llenó. O no sabes, porque tú lo que estás viendo es un tumulto de gente. Entonces, al final de cuentas, si cortar que es un Comic Con, que era algo que decía brillantemente Paye, tú tienes que saber tu audiencia por tu tipo de evento. O sea, esto no es un concierto de Mariantito número 5. O sea, esto es algo para una población que en un alto porcentaje es introvertida. Exacto. Tú ves ese gentío, mucha gente no entró porque vio ese gentío. Exactamente. Te da pena entrar. Y entonces tenemos el caso, casualmente ese es el caso que tenemos ahora mismo con estos dos eventos. Tenemos una feria de libros que poco a poco se está convirtiendo en un Comic Con, entre más invitan a influencers y más tiendas de anime y de manga, mientras que tienes a un Comic Con que es un CinemaCon, porque siempre es un invitado de alguna serie o algo y lo que es contenido de cómic no lo... Te voy a tocar el punto, o sea, y es algo que lo hemos discutido bastante en PCF. Que la FIL se esté volviendo un Comic Con of sorts es la vaina más lógica de la galaxia, o sea, es el agua moja. ¿Por qué? Porque la FIL tampoco es un evento de beneficencia. O sea, como les digo, no creamos que todo el mundo es Santa Teresa de Calcuta, que en paz descanse. No. La FIL, la Feria Internacional del Libro de Panamá, es un evento que lo organiza la Cámara Panameña del Libro. La Cámara Panameña del Libro está compuesta por las librerías y editoriales de Panamá. ¿Qué quiere decir? Algo que los que saben de cerveza en Panamá saben es que la Cervecería Nacional hace su presupuesto del año en carnavales. O sea, esos 4 o 5 días, la cervecería vende más cerveza que en todo el año. Todo lo demás es ganancia. O sea, ella hace su ganancia del año en carnavales. La Feria del Libro son los carnavales de las librerías y las editoriales. Ahí es donde ellos venden. Ellos no venden durante el año, porque Panamá no es un país con una cultura de lectura tan grande como otros. Ellos venden ahí, porque la ilusión de la feria, el hype, las pseudo promociones que ponen algunos, que sencillamente es que subo el libro una semana antes para decirte que está $1 más barato, crea un frenesí de compra que la gente entra como los tiburones cuando tiras chom. Las ofertas son como el chom. La gente compra como loca. O sea, hay gente que gasta $500, $1,000, $200, $100. La Feria del Libro es un mercado y es una de las ferias más exitosas en términos de ventas para todo el que va. Por eso que tú ves que Océano cada día el stand es más grande. Por eso que tú ves que traen escritores y todo eso. ¿Por qué cada día hay más manga y más cómic? Porque eso es lo que están leyendo los jóvenes. De hecho, conversando con amistad en estos días, me dice alguien, casualmente yo solo leo cómics. O sea, hay gente que solo lee cómics y hay gente que solo lee manga. O sea, no es que están leyendo, esa es la razón por la que Cedra quebró. O sea, los chiquillos están leyendo Dogman, Diary of a Wimpy Kid, El Capitán ese calzoncillo y cosas para niños, cosas que tienen muy poco texto y mucho dibujito. Muchos de los jóvenes y adolescentes están leyendo cómics gracias al MCU, gracias al DCU, gracias a todas estas adaptaciones, gracias al CW. Y manga cada día es más grande porque es más costo eficiente para alguien que es joven. Con tu mesada de adolescente, una familia clase media, un papá le es mucho más fácil darte los $12, $13 que cuesta un volumen de manga que tiene una historia completa versus un arco completo versus leer las grapas americanas, que son más caras, que por eso las dejaron de traer, iban por $5 y eran 30 páginas de nada. O sea, no empieza y no termina. O sea, literalmente tú quedas disque, boté $5. Y te lo digo porque lo vivía. Por eso es que yo empecé a comprar trades. Entonces,
al final de cuentas, si tú eres las librerías y la gente está comprando manga cada día, tu stand es más manga. De hecho, por eso es que Morrison dedica todo un área a cómics y manga, y realmente era disque 5 a 10% cómics americanos y el resto era manga, porque manga es lo que se vende. Y como te digo, se vende por el costo-beneficio, el intercambio de valor. Y es lo mismo que está pasando en Estados Unidos. O sea, tú vas a una librería como Barnes & Noble, tú tienes un pasillito de cómic americano y tienes 6 pasillos elaborados, decorados de puro manga. Al mismo tiempo vas a Hot Topic, ves una sección de Nightmare Before Christmas y 3 secciones de Jujutsu Kaisen, que si Demon Slayer, que son... Pero es que es por eso, es más costo eficiente. O sea, aún está en Estados Unidos un volumen de manga cuesta de $10 a $12, y como te digo, te tiene un arco prácticamente completo. O sea, el cómic americano en Estados Unidos, un single, una grapa cuesta $5.99 y no pasa nada. Si es el comienzo, quedas picado y tienes que esperar para comprar la que sigue. Si es el final, resulta que es el epílogo. Y si estás en la mitad, o sea, si estás al final es el final, pero si estás en la mitad, ni comienza ni termina y te gastaste $6. Y para comprarte el arco completo, mientras que el trade cuesta 20. El trade es más costo efectivo, pero lo que el trade demora y no vas al día. Y ahí lo que te pasa es que te vas a encontrar gente que lee al día, pero son muy pocos. Nuestro amigo Héctor de Viñetas, Capas y Mallas lee al día, pero siempre se encuentra con esa barrera al conversar con nosotros, porque es que, mira, yo lo leo en trade, yo voy al día con el trade, porque es más costo eficiente. O sea, a mí me tiene que gustar muchísimo algo para que yo lea grapas. Pero nosotros somos adultos que trabajamos, o sea, nosotros no somos la norma. La norma muchas veces es el adolescente y el universitario, que si todavía no trabaja porque está estudiando, o sea, no todo el mundo estudia y trabaja, o sea, mucha gente va a la universidad mantenido de papi y mami. Y esa gente no es que tienen todo el dinero del mundo para comprar grapas, pero sí tienen para comprar manga. Y es menos texto que comprarte 1000 años de soledad, 100 años de soledad. ¿Cuántos años fue que estuvo solo el pendejo ese? 100. Ahora venimos, no hemos terminado. 5 minutos más tarde. Y volvimos. O sea, lo que hablamos de la Feria del Libro en sí es que el objetivo de la Feria del Libro es vender libros. O sea, literalmente el frenesí de compras de libros, ese es el objetivo natural de la Feria del Libro. Y la Feria del Libro se está adaptando para sobrevivir, porque las librerías actuales y las editoriales actuales no quieren terminar siendo Excedra. Por eso ellos están experimentando. O sea, ellos no están comprando las licencias para doblar los mangas, para traducir los mangas y traducir los cómics, sino que lo que están haciendo es negociando con Panini Comics, con Norma y otras editoriales de otros países que ya los tienen, pero comenzar a traerlos, porque eso es lo que compra la gente. Entonces, cada día la feria tiene más contenido de esto, que yo siento que el flujo natural de la Feria del Libro, honestamente, porque yo fui a la Feria del Libro para apoyar en el rincón del cómic, en el pasillo del cómic, básicamente, pues lo que era un pasillo, para apoyar a los paneles, ver el panel de Superman, ver qué estaban haciendo los chicos, y básicamente allí también fue un problema. O sea, yo sé que la gente se inclina más a proteger la Feria del Libro y ponerlo como en la Santa Feria del Libro, que es por educar. Un panel en la Feria del Libro es mucho más que un panel en el Comic Con. Amén. Y todo eso, pero al final de cuentas los dos eventos tienen el mismo objetivo. La diferencia entre los dos eventos al final de cuentas es que uno lo hacen los editoriales y uno lo hace un inversionista que quiere recuperar su plata. Entonces tú sientes la diferencia. O sea, las librerías pagan por estar en el Comic Con. Las librerías son las dueñas de la maldita Feria del Libro. O sea, a mí me encanta la Feria del Libro, pero al final de cuentas no es la Santa Feria del Libro, sino es un evento comercial. Entonces, al final de cuentas, ellos le están dando más espacio, pero también no lo suficiente. A mí me fascinó el panel de Superman, pero el panel de Superman fue en un pasillo en el cual estaba The Collector vendiendo cómics y en el cual estaban unos chicos de una nueva academia de arte que se llama The Academy, que hacen unos artes espectaculares. Y la gente estaba en su compra y venta y sus conversaciones, y estaban los chicos dando un excelente panel de Superman en el cual yo estaba escuchando todo lo que hablaba todo el mundo. Y yo estaba a punto de volverme la doña de la chancleta, callar un poco de chiquillos porque, están dando un panel, pero al final de cuentas no los puedo callar. Porque están en su pasillo de compra y venta, que al fondo hay una vaina para dar charlas. O sea que igualmente hay el mismo problema en las dos cosas. Y era lo que, por ejemplo, ambos eventos independientemente trajeron a Lobo Cuevas. Lobo Cuevas es un mexicano que es entintador para Marvel.
y que lo ha sido por años y que hace un trabajo excelente, sobre todo ha trabajado con Wolverine y Spider-Man y que da un taller muy bonito de cómo dibujar a Wolverine y Spider-Man para gente con más talento que nosotros dos porque nos quedaron horribles. Pero al final de cuentas, Lobo nos lo dijo, o sea, yo me siento en mi ambiente en Comic Con porque aquí es donde están los comiqueros. Yo no sé cómo sentirme en una feria de libros, pero obviamente la feria del libro necesita a los que compran, eso es lo que está leyendo la gente. Al final de cuentas, lo que tiene que hacer la feria del libro es ser como Gizmo en Gremlins, echarse un poco de agua y spamear un evento de ese tipo de lectura. Porque al final de cuentas ya es hora de separarlo. O sea, ya es hora de que tampoco es justo que tú tengas a... ¿Cuál es la que está viva de las dos Rosemary? ¿No? ¿La Tapia o la Britón? Bueno, la que está viva... Tapia. Está firmando libros. Tapia. Está firmando libros con toda una pared atrás de... Jujutsu Kaisen. La pobre doña ni siquiera sabe qué coño es eso. O sea, al final de cuentas ya es hora de separarlo y que la Cámara Panameña del Libro tire un Comic Con, que obviamente ya le ganaron el nombre, pero un evento enfocado a estas lecturas más juveniles. O sea, se puede llamar así, la Fil Juvenil o whatever. La o sea, Comics, la Fil Geek, o sea, para eso están los equipos creativos, contrátense, pero ya lo tienen que separar porque en realidad, o sea, yo te lo digo, nosotros vimos autores nacionales de calibre que atrás lo que tenían era puro manga, o sea, tampoco así, el stand de Grant Morrison, que tenía las... Mira, en el momento en que yo estaba... Tenía a una de las autoras estas doñas que escriben libros panameños. Exacto, con el gallinazo atrás. Exacto, tenías una... No, y ellas dos estaban promocionando un libro sobre superación de padres primerizos. Y atrás tienes una botarga de un gallinazo detrás de ellos. Y todos queríamos, era la foto con el gallinazo porque, o sea, así de cultos somos. Ahora mira esta cosa, porque en la feria del libro hay autores y hay autores, ¿verdad? Tiene a Osvaldo Reyes, que ha escrito varios... Misterio y noir, Misterio, noir, exacto. Pero él tiene años en el procedimiento, en el proceso, años en el negocio. Sí, y le das un stamp paupérrimo al final a la pared de la vaina. No, porque fue lo que él pudo pagar, él no fue por editorial, él fue él con otros, porque muchos autores lo que hacen es, en vez de, o sea, ellos no usaron las editoriales locales, ¿ok? No usaron las imprentas locales, sino que ellos se imprimieron afuera. Muchos se imprimen en Colombia por la calidad y eso. Entonces lo que tú haces es que tú pagas por el espacio, pero como tú eres chiquito, entonces tú tienes el boot que es como con 10 autores y a mí me dio pena con él porque el man estaba todo emocionado firmando y vendiendo su libro. A mí me llamó más la atención el libro del demonio que estaba atrás del man que en ese momento estaba almorzando con las palomas en el food court. Porque sí, el food court de la feria del libro estaba lleno de palomas. Y grasa, mucha grasa. Exacto, y tienes entonces el lado y tienes stand más elaborado, pero por lo menos mira, el stand de Miguel Esteban, amigo de la casa, prácticamente. El stand de Miguel Esteban, que él estaba promocionando su libro Los Hijos del Nido, prácticamente no es un stand de él, es un stand en colaboración con la emisora con la que él trabaja todos estos años en su programa de radio, Super Q. Y, o sea, es más un stand de Super Q que de él. O sea, pero es que lo que pasa es que es un stand de él, pero él es una celebridad por la radio. O sea, que lo que pasa es que tampoco puedes comparar a alguien que es muy buen escritor de misterio. Y que también ha sabido ser escritor de misterio prolífico. O sea, él es como Stephen King, él tiene un libro por año. Exacto. Pero él es farándula local. O sea, él jala gente solo y él puede costear un stand de mayor nivel. Y él sabe que él va a vender todos sus libros, no es lo mismo que alguien más chico. Exacto, pues. Que es como el caso de Sheldry Sáez. Sheldry Sáez es famosa por haber sido Miss Panamá hace 7 años atrás, something like that. Esa era la de su stand de Barbie en la esquina. Exacto, o sea, ella tenía un stand que era prácticamente una oficina rosada vendiendo su libro, su mercancía, sus t-shirts de libro, y no solo su libro, sino ese es como el tercer o cuarto libro y todos son de superación, administración y cosas así. Por cierto, muy tratable la muchacha. No, sí, pero es que el punto al que te voy también es eso. O sea, al final de cuentas las ferias también te va a afectar el poder adquisitivo. O sea, eso es lo mismo que pasaba en el Comic Con. O sea, tú vas a ver el estancito chiquito de venta de la muchacha que hace su póster y eso, y está en el Astijali, y su arte es precioso, vende pines, vende botones y todo eso, y tiene un stand súper chiquito, versus Mayer con Geeky Drop, que tenía un stand tan grande que le cabían 3 carros. Y una armadura de Iron Man. O sea, escalas también, ¿no? O sea, es un empresario de dinero
que casualmente estaba lanzando la nueva versión de su el app de su página web de ventas Geeky Drop. O sea, es escala. Es lo mismo que pasa en la Feria del Libro. O sea, no todos los escritores son iguales y eso pasa internacionalmente. O sea, si tú vas a una Feria del Libro en Estados Unidos, el stand de Stephen King va a ser más grande que el stand de la persona que está lanzando su primera novela gráfica chiquitita, claro, y que la imprimió prácticamente en su casa. O sea, eso siempre, esa escala siempre va a existir. Y esa escala existe en los dos eventos. O sea, nosotros vimos personas como Taibi, que estaba lanzando su muy bonito libro, que ha impreso su manga, El Correo de Zorro, mientras tú veías otros que también lo vimos en la Feria del Libro. En la Feria del Libro, en el stand de The Academy, también había un chico lanzando su cómic, y su cómic era literalmente una grapa. O sea, eran hojas dobladas, engrapadas. Porque eso es lo que te alcanza. O sea, también depende. O sea, hay muchas escalas, hay mucho nivel de calidad. O sea, Draco Arima también. O sea, la calidad de la impresión también es una brutalidad, porque hay veces que tú puedes invertir más. O sea, para todos es un chance. Ahora un paréntesis para hablar tanto del cómic de Taibi como el cómic de Draco Arima. Muy buenos los cómics, ya les hicimos los reviews en TikTok y en Instagram. En el caso de primero, El Correo de Zorro de Taibi, ese es un webtoon. El cómic, la versión física que ella estaba vendiendo en la Feria del Libro, que fue sold out, las vendió todas. Sí, las vendió todas. Excelente, la verdad vale la pena. Muy es un cómic bien adorable, bien lindo. La cosa es que los que tienen el libro físico tienen exclusividad no solo a unos diseños, sino que a un capítulo que no ha salido en el webtoon todavía. Correcto. Mientras tanto, en el caso de Draco, pero si quieren más hay que apoyarlos, al igual que el caso de Draco Arima, que son amigos también que conocemos de hace rato. Ellos tienen, es un cómic de 4 capítulos, apenas han salido 2, así que ojalá, tienen que apoyarlos para que salgan los otros capítulos. Y los 2 cómics son muy buenos, son geniales. O sea, el arte me encantó en los 2 cómics. Obviamente el caso de Draco Arima, por el nombre, es un arte mucho más serio, porque es una historia ya más de intriga política en un mundo extraterrestre y magia. O sea, está brutal. Está brutal, la verdad. Y sí, o sea, todo el que compra estos cómics, no solo compre por apoyar, sino que si te sueltan el billete, recomiendan el cómic porque está muy bueno y la historia está buena, y ambas historias quedan en cliffhanger. No, pero, o sea, eso es a lo que te voy. Y pasa con ambos eventos, pero el asunto es ese. O sea, la Feria del Libro está migrando a ser un evento más de cómic. Como les decimos, lo tiene que soltar, es porque es lo que la gente está leyendo. O sea, hay que recordar que el mundo es estresante. La vida de los jóvenes de ahora no es precisamente, o sea, los de 18 a 21 años de ahora, no es la vida que vivimos nosotros. Ellos están comenzando a sentir niveles de presión ya a nivel del primer mundo, que antes en Centroamérica no era lo que tú sentías. O sea, nosotros a esa edad no sentíamos tanta presión. Entonces se vuelcan mucho a estas lecturas que son más fáciles de leer. O sea, hay que admitirlo. O sea, leer un cómic, leer una novela gráfica y todo esto es mucho más fácil que agarrarte un libro lleno de texto, apiñadito, más condensado, que depende más de tu proceso mental, imaginarte cómo son las cosas y todo eso. Entonces sí, la gente se ha volcado más a leer este medio. Entonces sí, eventualmente la feria tiene que spamear otra segunda feria ya más de cultura popular, donde no es que dedicas un pasillo al cómic y al manga, sino que tienes salones para cómic y manga, y donde no traes a un lobo cueva que se siente el pez fuera de agua de yo qué hago aquí, sino que traes a varios y ya están. Y entonces eso es lo que va a motivar al Comic Con a, hey, yo soy el que llevo el nombre y el otro lo está haciendo. Porque al final de cuentas sí da para eso. Ellos son las editoriales, ellos son los que están llenos de Panini, de Norma, ellos son los que están vendiendo. O sea, a ellos les conviene más hacer un evento de ese calibre de lo que le conviene a esto, que es un inversionista, que honestamente él pone a cosplayer a bailar pendejadas en tarima por zapatillas. O sea, eso es lo que hace el Comic Con. O sea, al final de cuentas, y está haciendo la plata. O sea, él no va a pensar en estas cosas porque la plata de él no es vender libros. La Cámara Panameña del Libro vende libros. Entonces, siempre va a haber esa diatriba, porque los comicones en otros mercados, las editoriales sí están poniendo plata. O sea, las editoriales ponen su boot. El Comic Con de Nueva York, el stand más grande es Midtown Comics, una tienda de cómics. Está en el centro, que es más grande que todos los stands de las editoriales. Porque la razón por la que Midtown Comics sigue existiendo y no quiebra, cuando muchas tiendas de cómics como Meltdown Comics, las que a nosotros nos gustaban en Los Ángeles, han quebrado, es por ese Comic Con, ahí es donde ellos venden. O sea, pero al final de cuentas es eso. O sea, ellos son los que pueden tirar el Comic Con que todo el fan de cómics quisiera ver. El Comic Con centrado en cómics, el Comic Con con escritores de cómics.
lo puede hacer la Cámara Panameña del Libro, y ese es el futuro natural. Porque como decimos, este otro inversionista tiene la mente en otro lado. Él ya trajo una estrella grande y él ya vio cuánto le creció su evento trayendo una estrella grande, o sea que probablemente el otro año va a traer una más grande, solamente que esperemos que se organice de tal manera que sea una buena experiencia para todos y no sea el desastre que fue ya la lleva avenida 2 años Giancarlo consecutivos haciendo ese desastre. Porque fue un completo y absoluto desastre, o sea, no supieron manejar las multitudes, no supieron manejar la fila, y ellos tienen otro problema. Que casualmente lo mencionamos, comunicación entre los organizadores del evento y las personas que el centro de convenciones contrata para organizar las filas y poner orden ahí. Ellos tampoco tienen comunicación entre ellos. No, ellos no tienen idea de lo que está pasando y tienen otro problema. O sea, cuando tú contratas personal para ciertas funciones, el personal, o sea, si tú contratas a alguien para una posición en la que va a tener que lidiar con personas, tiene que ser un people person, porque uno de los problemas que ellos tienen es que Panatickets, que son los que manejan las filas de los meet and greet, tienen ciertos elementos que no soportan a los seres humanos. Exactamente. Sobre todo los seres humanos, o sea, si bien volvemos a la Alemania del 43, de que tienen su listita de qué tipo de seres humanos toleran y qué tipo de seres humanos no. Y si tú no eres nivel 1 o 2 en la lista, prepárate que eres sospechoso cuando tu crimen existe. Mira, esto o sea, pasó, esto pasó el año pasado. Ese tipo de personal. Eso pasó el año pasado, que fue una controversia que se les explotó en todas las redes sociales, al punto que este año varias de las personas que estaban alrededor de nosotros estaban como que escondiéndose de que espero que no me toque la doña racista. O sea, al final de cuentas, si esa señora no le gusta la gente, no la tengas en un evento lleno de gente. O sea, tú tienes que tener en tu staff gente que le guste la gente, porque vas a manejar volúmenes de gente, vas a manejar filas. En las filas la gente no está feliz. A nadie le gusta formar filas. O sea, eso es una realidad. Eso es una de esas cosas de la vida que tengo que hacerla, ni modo. Lo que yo quiero hacer lo quieren hacer un montón de gente más y tengo que esperar mi turno. Pero la gente no está feliz. Entonces tú tienes que ser gente muy cordial. Por lo menos el domingo las señoras y los jóvenes que estaban administrando la fila, que ellos lo decían, no es nuestro control, porque lo administraba otra persona, pero ellos sí trataron de hacernos agradable la fila, porque son personas que saben lidiar con gente, que ellos mismos nos decían. Inclusive la semana pasada trabajamos en la Feria del Libro, que lidiamos con más gente. Para nosotros este evento no es nada. En este evento hay 8.000 personas, nosotros venimos de un evento con 60.000. O sea, nosotros sabemos lidiar con gente, pero si tú tienes una señora que lastimosamente ya no sabe lidiar con gente, ponla en trabajo de escritorio, por el amor de Dios. Que no vaya, punto. No, pero por eso, ponla en trabajo de escritorio, o sea, que no lidie con humanos. Exacto, que no se venga con esa tontería de que como ella es la dueña, la jefa, la supervisora, lo whatever, tú estás ahí porque te querías tomar la foto, no vengas, estás pretendiendo que trabajas por la foto. No por la foto, sencillamente es mi trabajo y lo hago, pero coño, o sea, tú tienes que saber qué habilidades tú tienes. O sea, si a ti te molesta la gente, no estés donde hay gente. ¿Por qué? Porque todo se basa en la experiencia. Starbucks no ha hecho los millones por buen café, por favor, es uno de los peores cafés del mundo. Es por la atención. Exactamente. O sea, al final de cuentas, la experiencia de usuario es lo más importante. No es solamente la plata, porque cuando tú amargas a la persona, muchas veces, créeme que no regresa. Y por el amor de Dios, hay Comic Con en Colombia, hay Comic Con en El Salvador, hay Comic Con en todos lados. Y tú mismo tienes un evento que lo estás catering a un segmento de la población que, para que lo sepas, papito, se puede montar en un avión e ir a otro lado. Exacto. O sea, no les amargues la vida, porque tus buenos dólares se van a ir al lado. O sea, así funciona, porque estás haciendo un evento caro. O sea, no es decir, ay, esta pobrecita gente que no se van a ir a poder ir a otro Comic Con, sí que los trato como basura. No, papito, para tus precios, una hamburguesa de $10, una agua entre Tetra-Pak de 2 y una entrada de $25. Tu evento es para clase media para arriba. Así que la gente que va a tu evento igualmente se puede ir al evento de Costa Rica, al evento de Colombia, porque por Wingo te vas en $100. O sea que al final de cuentas no garantizas que tienes a la gente si no das una buena experiencia. Comienza a tratar bien, a hacer meet and greet agradable. Y a veces también tienes que considerar cuál es tu capacidad, vende la cantidad de boletos que va a ser una experiencia agradable. O sea, y es lo mismo que pasa con todo. O sea, da los talleres, pero harle la experiencia agradable al tallerista.
y a la gente, así como te tomaste la molestia de ponerte a filtrar, este tema vale la pena, este tema no vale la pena, asimismo, ponte a filtrar. La gente va a poder llegar. Si alguien quiere ir a este panel, haz las conexiones. A Rocha lo está patrocinando, pídele a Rocha un poco más. O sea, no solamente premios para unos cuantos paneles. Pídele a Rocha que esté ahí. Ajá. A Rocha vende. A Rocha está en el medio del show floor, pero los paneles están acá. Entonces, ¿por qué Rocha no pudo hacer lo que bloqueaba la entrada? Lo que bloqueaba la entrada, que el fanzón de Rocha hubiera quedado por los paneles, la gente hubiera pasado para ir al fanzón. Entonces ya generabas un tráfico natural, pero no lo pensaste. Entonces, al final de cuentas es eso, tienen que mejorar mucho la comunicación entre los departamentos, tienen que mejorar la comunicación con el Convention Center y eventualmente tienen que parquear al Convention Center y decirle, mira, yo te alquilé, yo te devuelvo, cóbrame si te rompo algo, pero tú no me puedes arruinar mi evento, porque cada 5 segundos estás metiéndote por la puerta y te rompiendo el taller a llenar agua. Porque yo digo que la gente se forme fila aquí y tú dices que la gente no puede formar fila aquí. O sea, es como si hubiera 2 capitanes en un barco. Exactamente. Y eso no puede ser. O sea, al final de cuentas, tienes que poner en su lugar. Si tú vas a alquilar el centro de convenciones, le dices, yo te alquilé, pero hasta ahí. ¿Por qué se hundió el Titanic? Porque tienes porque tienes el capitán del barco y al mismo tiempo el dueño de la compañía que estaba todo orgulloso diciendo, este es el mejor barco de todos los tiempos. Este barco puede andar más rápido. Ajá. Pero hay iceberg. Pero este barco puede andar más rápido. Pero yo soy el capitán y yo soy el que te paga. Pero por eso es lo que está pasando ahí, el Titanic. Tú no puedes tener 2 capitanes. O sea, al final de cuentas tú tienes que llegar a un punto donde tú tienes que decir que, hey, yo te estoy alquilando el centro, pero es mi gente que me pagó a mí por el boleto y que vino a mi convención y yo les quiero dar una buena experiencia, así que te me calmas. O sea, tú no puedes tener a los 2 mandando. O sea, al final de cuentas es tu evento, es tu nombre. Tú tienes que sentarte con el centro de convenciones y decir, mira, hasta aquí llego yo y hasta aquí llegas tú. Dime tú las reglas y yo me aseguro que se cumplan. Pero no puedes estar mandando tú y mandando yo. Era un desastre. Era un desastre. O sea, literalmente tú estabas a la mitad del panel y te apagaban las luces. Tú estabas a la mitad del panel y te subían la pantalla. Exacto. Y la pantalla se subió y que es súper automática. O sea, yo no entendí eso. Gracias a Dios ya nosotros habíamos terminado el panel. Y lo cual es raro, que ¿por qué están subiendo la pantalla si viene otra charla después de nosotros y hay que bajar? Yo no sé si eran esos mecanismos así como cuando Multicentro, que en paz descanse, quería que la gente se largara, que te apagaban las luces y te ponían música de Kenny G, así que y ya te vas. O sea, yo dije, ¿será que ya es? O sea, pero si tú tienes los organizadores del Comic Con de paneles que ya están diciéndonos el tiempo, yo no necesito que tú me apagues todo. Exacto. O sea, al final de cuentas, el mayor problema que tiene el Comic Con es comunicación. Y el Comic Con no puede tener las áreas completamente desconectadas porque todo tiene relación. Tú tienes que saber cuáles son los paneles, porque si tú sabes cuáles son los paneles con tiempo, una vez más, tú tienes librerías. O sea, si va a haber un panel que habla de los X años de X cosas, o sea, por lo menos en este caso, los 60 años de X-Men y los 85 años de Superman, eso con tiempo lo debían saber los que iban al Comic Con, para que el Hombre de la Mancha, Grant Morrison y los diferentes lugares se equiparan de merchandising de Superman, los cómics de Superman, los cómics de X-Men, los t-shirts, porque la gente va a estar hype por el tema. Si tú ibas a hablar de los 30 años de Power Rangers, ¿dónde estaba el merchandising de Power Rangers? Exactamente. Y todas esas tiendas tienen, pero ellos no sabían que había un panel, a lo mejor podía haber una colaboración. Ah, mira, este casco que te gustó, que lo viste en el panel, lo está vendiendo UV Store. Pero no había comunicación, la tiene que haber, y la planificación tiene que ser con tiempo. Sí, un detalle de los talleres, sí, abrieron la convocatoria 2 meses antes, pero confirmaron quiénes iba 2 semanas antes. O sea, eso no da chance de que una tienda se equipe, porque por lo menos si había tanto hype por Superman, porque estaba de aniversario, estás trayendo un actor de Superman, hay un panel de Superman. No hay cómics de Superman en ninguna tienda. Yo no vi. Yo no. O sea, lo único que yo vi fue solamente a una persona vestida de Superman los 2 días. No vi más nada. Exacto, porque tú avisas, la gente se viste, la gente va, o sea, la gente fue de Spider-Man, aunque este año no había panel de Spider-Man, sencillamente porque Spider-Man está súper pegado, o sea, salió la nueva película de Spider-Verse, pero en realidad si tú avisas, hay una coordinación total y le sacas el millaje a todo, el taller se llena, lo cual es bueno para el tallerista, la gente se divierte, lo cual es bueno para ti porque la gente quemó 2 horas. O sea, quemó 1 hora en un panel. O sea, la persona no te va a decir, ay, no había nada que hacer porque estuve 1 hora sentado aprendiendo. Y la tienda va a decir, hey, vendí mis cómics de Superman.
Tenía cómics de Superman y los vendí, porque durante el panel, ¿cómo no se habló? En todos los paneles se habló de libros, se habló de películas, se habló de cómics, se habló de cosas diferentes. Qué chuzo, yo salí con una lista. O sea, yo literal salí con una lista de cómics que tengo que buscar y leer. De todos, del de Superman, del de X-Men, de todo yo salí del panel de nosotros, de Paradojas, a buscar libros de Asimov. O sea, al final todo vendía. Y eso no lo sabían la gente que tenía sus stands ahí. Exactamente. Entonces, al final de cuentas, eso. O sea, tú los tienes tanteando, bueno, lo que yo más vendo ahorita mismo es Chainsaw Man. ¿Y cuál es la otra? Jujutsu. Y los chiquillitos están emocionados por Demon Slayer. Y eso es lo que voy a llevar. Pero había otras posibilidades que no llevaste porque no sabías que había talleres del tema. Entonces, esa es la fuerza. O inclusive, yo me recorrí el Artisali cualquier cantidad de veces. No había artes de Superman, porque ellos no sabían que en el evento uno de los temas iba a ser los 85 años de Superman. Entonces, al final de cuentas es eso. O sea, si tú te comunicas entre todas las áreas, es una fuerza conjunta. Y de hecho, mira que en el primer Comic Con siento que sí hubo un poquito de mejor comunicación, porque por lo menos cuando ya venía Jason David Frank, que ese fue el año que vino Jason David Frank, había buco cosas de Power Rangers por todos lados. Se ha ido perdiendo esa comunicación. Porque del invitado porque el invitado tú sí te enteras, porque ellos sí eso lo venden con tiempo, porque ellos lo traen con la plata que hacen por la preventa de los, o sea, la gente que prepaga el meet and greet. O sea, eso tú sí lo sabes, pero a lo que yo me refiero es la sinergia entre todas las partes. O sea, si el invitado puede, que ellos lo anuncien, ellos anunciaron, de hecho el invitado, si no me equivoco, casi 2 meses antes, y era porque le querían robar el trueno a Megacon. Porque como Megacon venía, era disque, mira, puros actores de doblaje, yo voy a traer a Giancarlo Esposito. O sea, le robaron el trueno total, y más que nada porque, como te digo, todos esos eventos tienen muchos públicos, y uno de esos públicos es un público muy joven, que muy probablemente tú tenías que tomar la pesada decisión de yo quiero conocer a Giancarlo Esposito, yo no puedo ir al Megacon, porque tengo que ahorrar para Giancarlo Esposito. Exactamente. Entonces, al final de cuentas, de hecho, hubo un compañero en el trabajo ellos que le me dijo robaron eso. gente a Megacon. Mucha gente al final de cuentas dijo, ¿qué? No voy a Megacon, me espero el Comic Con. Entonces, al final de cuentas, es como esa parte, ¿no? Por lo del invitado, pero sí tienes que tener una sinergia total, porque, como te digo, si hubieran habido artes de Superman, se hubieran vendido. Se hubieran vendido y ya la gente tenía algo que Superman les pudiera firmar, que Brandon Routh les pudiera firmar. Y Brandon Routh te lo podía firmar. Porque mira, yo tuve que buscar mi DVD viejo con modo de Superman Regresa para yo tener una foto pretty con él. Pero yo no hubiera tenido que hacer eso si en el Artisali hubiese habido arte de Superman. Sí, pero es que les tienes que avisar por tiempo. Un artista no se va de la nada fumar, voy a empezar a hacer artes de Superman. O sea, al final de cuentas, el evento, lo principal que tiene que mejorar es la comunicación. Lo segundo que tiene que mejorar es, aparte de la comunicación, la organización de los meet and greets, ver si eventualmente hay una manera económica de separarlo de los talleres. Ya por lo menos los actores de doblaje los mandaron al show floor. A lo mejor eso sea el futuro. Si gasten en crear un área en el show floor. De hecho, en el primero era así, los meet and greets estaban en el show floor. Pero también es que el Figali no tiene salón. El Figali sí es un gallero. O sea, tú tienes que crear los espacios, y por eso es que los paneles eran subterráneos. Esto, ve si los puedes separar, o si no los puedes separar, pon horarios de tal manera de que se distribuya. O sea, haz los paneles antes o después de Meet and Greet, o aprovecha y usa gran parte de los paneles el viernes. El viernes no compite con tarima, porque el viernes tú cobras $10 y no quieres dar nada por esos $10. No hay Meet and Greets, el pasillo hubiera sido completamente de paneles, y como te digo, lo que se podía hacer, había muchos paneles que eran para un público joven. Pero sí, lo tienes que avisar con tiempo, porque la mayoría de los talleristas y panelistas o trabajamos o estudiamos, o sea, no vivimos de esto, entonces tú tienes que avisar con tiempo para que liberemos el día. Pero si tú avisas 2 meses antes, ya uno sabe y uno distribuye, hasta tú puedes decir, no, estos son los temas que somos educativos y nos conviene viernes. Le da chance a nosotros los panelistas a tener hasta mejor control sobre el tema también, preparar un... No, sí, porque si ya tú sabes que te aceptaron y todo eso, con 2 meses antes tienes más tiempo para prepararte también. Porque muchas veces tú vas levantando tu librería de temas, que ya solo tienes que actualizar si algo surgió en los últimos meses, pero muchas veces es un tema nuevo que tú propusiste, pero no le has dedicado el tiempo porque no sabes si va o no va, y te dicen que sí va 2 semanas antes, y tú en 2 semanas lo tienes que desarrollar, que no es lo mismo que si tú lo hubieras desarrollado con mucha antelación. Pero muchas veces no lo quieres desarrollar por gusto, como quien dice. Entonces, ese es el detalle. O sea, es como la consideración con todo el que participa, inclusive las tiendas, como le decimos, las tiendas tienen que saber el tema,
Porque la gente se hypea, yo se los digo, por lo menos Jim mencionó cómics de Ninja Tortugas que si los hubiera tenido en una librería yo me los compraba ahí mismo y no hubiera sido la única. En el panel de X-Men también se mencionaron lecturas que mucha gente estaba diciendo dónde lo compro. El de Power Rangers también, todo eso de Lord Dracon, la gente estaba diciendo dónde lo consumo. Entonces al final de cuentas es eso que si tú lo hacías en sinergia las cosas hubieran estado. Si tú lo hacías en sinergia, La Rocha en su fanzone hubiera tenido la mercancía, porque obviamente tú esas cosas no las puedes mandar a pedir de hoy para mañana. Tú necesitas saber con tiempo qué es lo que va a haber. Entonces sí, se necesita planificar con más tiempo, se necesita que haya comunicación entre las distintas áreas y se necesita distribuir mejor el contenido entre todos los días y no siempre solo pensar en llenar el área de tarima. O sea, nosotros comprendemos la necesidad de llenar las tiendas, pero las tiendas tú las puedes llenar de bastantes formas, como les decimos. O sea, los talleres generan el hype por un tema. Si las tiendas tienen ese tema, la gente va a ir, porque cuando apenas a ti te pregunten, coño, me fascinaron los Power Rangers, ¿dónde consigo el casco? Lo tiene la tienda tal, vete a esta tienda. Ah, pero quiero leer los cómics. Ufa, tienes variedad, búscalos en El Hombre de la Mancha o búscalos en Lewis. Ah, no, pero lo que yo quiero es el t-shirt. No, mira, hay 3 tiendas de t-shirt que tienen t-shirt de Power Rangers, porque a todos se les avisó que íbamos a hablar de Power Rangers. Entonces todos están preparados para cuando ustedes estén hypeados por comprarlo. Entonces todo eso es comunicación y planificación y no sencillamente vivir de qué celebridad traigo, vendo las fotos y toda la plata la hice a punta de eso, aunque la experiencia sea malísima. No, enfócate en el contenido. Miren que, por ejemplo, si no vas a tener comunicación, dar el control total al área, que es como lo que ellos hicieron. O sea, una de las cosas más excelentes fue el Game Arena, pero es que el Game Arena se manejó solo. El de Pixel Box. El de Pixel Box, o sea, el Game Arena. O sea, todas las experiencias que tú escuchas de ahí, la gente estuvo feliz. Pero eso se administró como si fuera parte. Eso era como un evento dentro del evento. Eso lo administró Pixel Box y su team. Claro. Entonces, al final de cuentas, si tú no le das la importancia de todo eso, entonces completamente sepáralo y dale el área de paneles a Rocha y los panelistas para que se controle de la mejor manera posible. Pero tienes que definir cómo lo vas a hacer de una manera que sea una mejor experiencia y trata de tener más actividades que hacer. Yo siento que en términos de actividades que hacer había más el año pasado. El problema del año pasado versus este año es que todas las actividades del año pasado eran como DLCs. ¿Quieres la foto con Chucky? $5. ¿Quieres el museo de los monstruos? $5. ¿Quieres no sé qué $5? Y que coño, yo pago $25 para entrar. Exacto. O sea, ¿cómo así que todo es DLC? ¿Qué te crees? EA Sports. O sea, eso no funciona así. O sea, al final de cuentas, son cosas que tienen que mejorar. Y tienen que empezar a prestarle atención al feedback de la gente. Porque como lo decimos, eventualmente la Feria del Libro va a spamear un evento nerdo. Megacon este año fue un desastre, pero hay que ver cómo viene el otro año. O sea, ya no vas a ser el único grande. Porque yo no estoy diciendo que estás compitiendo con los eventos todos chiquitos de Torres de Alba o con los eventos todos chiquitos que ahora se mudaron a Alta Plaza. No. Hay varios eventos de tu calibre y hay varios eventos que están comenzando a invertir en traer gente de afuera. O sea, ya Megacon trajo un doble de Star Wars. ¿Quién puede decir que el otro año te traigan a Pedro Pascal? O sea, tienes competencia. Entonces, si tú comienzas a tener competencia, la gente sencillamente va a decir, este año no voy a Comic Con, voy a Megacon. Este año no voy a ninguno de los dos, voy a la Feria del Libro Nerd. Entonces, al final de cuentas, sí tienen que prestarle atención también al feedback que están recibiendo, que no es enteramente positivo. La gente se está quejando de precios, la gente se está quejando de que no se tomó la foto, la gente se está quejando de que la seguridad es patana con los cosplayers, la seguridad es patana con la gente no blanca, la seguridad... Esa fue la única controversia de cosplay que sí escuchamos, que no los estaban dejando entrar porque los guardias de seguridad no sabían que estaban metiendo props, pero es que es cosplay. No, o sea, la seguridad fue un pain in the ass, la seguridad te manoseaba, pero a mí me tocaron más en Comic Con que en el aeropuerto. O sea, esa manoseadera que es. O sea, y eso es lo que decía Paye, o sea, conoce también tu evento. O sea, pon la máquina que detecta metales y ya deja de estar manoseando gente, uno se siente violado, o sea... Imagínate, yo por lo menos soy una persona adulta, pero ¿tú crees que yo llevo una hija mía de 12 años y la manosean como me manosearon a mí? Yo no regreso a ese evento más nunca. Exacto. O sea, ¿tú qué haces manoseando a mi chiquilla? O sea, al final de cuentas es así. O sea, piensa en la calidad de eventos. Y volvemos una vez más.
En Disney no te manosean así. Y en Disney hay shooting un día de por medio. En los comicones de afuera no te manosean así. Y son países de mayor riesgo y son eventos que van cientos de miles de personas, no 8,000. Entonces, al final de cuentas, encuentra el mecanismo de que la experiencia sea agradable. Exacto. No es agradable que me estés sobando para ver si me metí una hamburguesa en el brasier, porque eso es lo que estaban buscando, comida. Ajá, sí, porque lo que no te querían dejar entrar era comida. O sea, y los guardias nos lo dijeron. Y la quitadera de termos, eso sí tengo un problema con eso. Por el amor de Dios, el agua no se le niega a nadie y el agua es algo gratuito. O sea, tú puedes vender cuanta comida tú quieras, tú puedes vender tu hamburguesa de $9, puedes vender tu brisket en 18, puedes vender tus tacos en 12, lo que a ti te dé la gana. Pero coño, ten termos de agua como el centro de convenciones más chico de Ciudad del Saber y deja que la gente se sirva. El centro de convenciones tiene fuentes de agua en todos lados. ¿Por qué? Porque aunque sea Tetra Pak, estás dejando huella en el ambiente. O sea, ¿para qué quieres ser todo disque Elite Certified y pendejadas si estás haciendo que la gente consuma? Estás haciendo que la gente compre botellas de agua, Tetra Pak de agua, cuando la gente que lleva un termo no hubiera consumido nada de eso y friegan su termo en su casa. Entonces, ¿por qué tienes 100 termos en la entrada decomisados que los devuelves a la salida? Y eso se ve feo, man. Eso se ve encima horrible. se ve horrible. O sea, tú entras el sábado y tú te ves y hay gente que ni siquiera está llegando, digamos que está llegando a las 4 de la tarde, por lo menos en una amiga Sí, hay como 50 termos. Y veo ese botón de botellas de agua y termos y ¿esto qué es? Deja entrar los termos, o sea, porque repito, al final de cuentas es es agua. O sea, vende todo lo demás, es agua. Los seres humanos necesitamos agua para vivir. Es algo gratuito, o sea, no se lo niegues a la gente. Ya de ahí la comida está bien y deja de revisar excesivamente por comida. Si tú revisaste las mochilas, una vez más, ¿por qué coño me estás manoseando? Yo quiero saber dónde coño tú crees que yo me metí la barra de chocolate. O sea, por el amor de Dios, para como me tocó esa mujer. ¿Dónde estaba la barra de chocolate? Porque honestamente, yo no me comería una barra de chocolate que estuvo en mi poto. O sea, jamás. O sea, al final de cuentas, no estamos escondiendo. No estoy escondiendo comida ni en el brasier, ni adelante, ni atrás. Entonces, deja de sobarme. Entonces, al final de cuentas es... Si ya tú revisaste la maleta, ya, ni modo. Te metieron una barra de chocolate, ya, ni modo, pero no es el fin del mundo. O sea, ni en el cine revisan tanto. O sea, se me hace ridículo y, como te digo, daña la experiencia. Y daña la experiencia aún más porque, repetimos, afortunadamente hemos podido ir a convenciones en otros lados, en las que, coño, tú haces tu súper para la convención y no te dicen ni cheat. Ajá. O sea, tú llevas tu galleta de... Esa que es una comida en una galleta. Ajá, tú la llevas galleta única. Tu bebida de proteína y todo eso y no te dicen nada. De hecho, están por todos lados regalándote granolas y acá vienen a manosearte por miedo para de que que gastes $20 en Austin Mamas, una vaina así. Ajá. Entonces, porque esa es toda la intención. O sea, tan lagartos así que... No llevas comida porque quiero que tú consumas la comida que estoy vendiendo aquí en el evento. La comida del centro de convenciones. Ese es el punto. O sea, al final de cuentas, ¿qué es lo que yo te decía? Si yo te estoy pagando y te estoy alquilando, maldito centro de convenciones del demonio, tú no eres un hotel, eres un centro de convenciones. Yo debo poder hacer y vender y querer lo que yo quiera. Yo debo poder darle una experiencia óptima a mi público. Y repito, una vez más, revisa mochilas, pero no quites termos. O sea, no vendas agua. O sea, si tienes fuentes por todos lados, deja que la gente tome en su termo. Es una mejor experiencia. Después del Comic Con, ya yo he escuchado de 12 personas resfriadas. ¿Por qué? Porque hasta COVID sacaron de ahí porque los estás obligando a tomar de la fuente pegando la boca. Ajá. Que lo pudiste evitar, que la gente se sirviera con sus vasos. Pero ¿dónde estaban los vasos? Muy bonitos al lado del guardia. O sea, al final de cuentas también tienes que considerar. O sea, ¿qué clase de experiencia es esa época de gente resfriada una semana? Exacto, y sin olvidar que entonces te corres el riesgo a pasar lo que pasó el año pasado, que entonces tienen los panelistas, gracias a Dios este año no pasó, hubo mejor control de esto en los paneles. Pero el año pasado, o sea, los panelistas quedándonos afónicos, que no podíamos tomar agua porque pusiste el agua donde estaba la puerta, lejos de la mesa del panel, y la gente que se enteraba que había agua gratis ahí se metía en los salones a tomar agua y repartir agua entre los otros salones y se iban. Gracias a Dios este año no pasó eso. No, este año no pasó porque el viernes nosotros pedimos que movieran la mesa. Ajá. O sea, en realidad fue algo que nosotros pedimos los que fuimos el viernes. Pero en realidad nosotros al final, por nivel de asistencia, sí llegó un punto que era como un valor agregado de tenemos agua, porque este año el centro de convenciones sí hizo los refills de agua más adecuadamente. O sea, nunca dejaron que se acabara. O sea, el problema que ellos tienen es que por la falta de comunicación,
ellos no sabían cuándo eran los breaks y tú estabas en medio de hablar. Entonces nosotros pedimos que las mesas estuvieran en el medio para que el agua fuera principalmente para los que estaban hablando. Entonces lo que ocurría era que tú estabas en plena charla. De las 3 puertas que tiene el salón, que tiene una atrás, una al lado y la principal para que entre la gente, entraban por la del medio, o sea, justo al lado de la gente que está hablando con su agua a refiliar el agua. Ajá. Lo cual interrumpía la concentración de la gente y fue horrible. Pero el agua no se nos acabó, o sea que eso fue una ventaja. Pero como te decía, o sea, eso es fallo de comunicación. Porque si el centro de convenciones hubiera tenido los horarios de los paneles, ellos sabían, yo tengo que rellenar el agua, es en esta media hora entre panel y panel, porque entre panel y panel había media hora casualmente por si te tenías que mover de salón, para que conectaras tu equipo audiovisual, para que mostraras tu presentación, o sea, tenías ese tiempo. En ese tiempo debían hacer el refil, todos los refiles fueron durante paneles. O sea, falta de comunicación. O sea, yo siento que en resumen la conclusión de nosotros es que lo peor que tiene el Comic Con falta de comunicación, es comunicación interna entre Comic Con y el centro de convenciones y entre las diferentes áreas del Comic Con, porque cada área del Comic Con la administra alguien diferente y uno no sabe lo que hace el otro, es un completo desastre. O sea, como les decimos, las personas que administraron los paneles hicieron buen trabajo, se portaron excelentemente, contestaron las preguntas y estamos muy agradecidos con ellos, hicieron las cosas con tiempo y todo, pero ellos no tenían información de más nada. Ellos no nos pudieron ayudar con los cruces que hubo con tarima, sencillamente porque ellos supieron la tarima lo mismo que nosotros un día antes. No pudieron ayudar con ciertas cosas, con lo de los meet and greets, porque ellos no tenían control sobre meet and greet. Que por eso fue que, por ejemplo, cuando el meet and greet dijeron, ustedes están estorbando el meet and greet, hay que apagar los micrófonos, no pudieron hacer nada porque ellos no tienen control sobre el meet and greet, excepto por el hecho de que el meet and greet es lo más importante. Y de hecho sí lo escuchamos, porque cuando nosotros estábamos en la fila, todos los organizadores del meet and greet estaban emocionados porque era domingo y el pasillo es nuestro. Hoy no hay más nada. Y lo repitieron varias veces. O sea, porque a los de Meet and Greet les estorba que los talleres estén al lado. Exacto. Porque al final de cuentas son dos cosas que sí las tienes que separar. Porque en realidad sí son dos cosas que constantemente se estorban entre sí. Porque literalmente, o sea, si no hay talleres, ellos pueden cerrar el pasillo y ese pasillo no entra nadie que no tenga comprado el Meet and Greet. Que eso ellos lo pueden controlar. Pero ellos no pueden controlarlo el día que hay paneles. Que por eso es que el año pasado ellos echaban a la gente. Este año, por fortuna, no echaban a la gente, solamente que las filas cubrieron por completo porque tenían 2 actores a la vez. El día sábado, que fue el día de los paneles, la fila pasaba justo enfrente de los salones. Tenían pantallas con la información. Nadie las podía ver porque había una fila enfrente de las pantallas. Las puertas estaban rodeadas de gente afuera que, como les digo, o sea, el público que va al Comic Con en un alto porcentaje es introvertido, que no va a atravesar una fila. Automáticamente tú asumías, no es que esté lleno. Entonces, al final de cuentas, eso afectó paneles. O sea, los paneles que se llenaron, pasó lo mismo que todos los años. Los paneles que se llenaron, o se llenaron por los sistemas de apoyo que tenemos, porque los panelistas nos organizamos y nos conocemos entre nosotros, y muchos de nosotros, y tratamos de apoyarnos para que no hubiera panel vacío. Y los panelistas que salieron así modo el chocho y el titán, baratillo, panel, si vas al panel te regalo cómics, si vas al panel te regalo esto, si vas al panel te regalo separalibros, si vas al panel te regalo agua. Pero siéntate en el panel a buscar la gente. Que eso es algo que no debería tener que darse. O sea, es algo que tenemos que hacer por la necesidad de que, coño, nadie prepara un panel, trabaja, se para temprano, para que no se pone bonito, pone la mesa bonita para hablarle al aire. Y nos tocó. Porque por lo menos con Viñetas, Capas y Mayas me invitó a un panel de adaptaciones y nosotros le hablamos al aire. O sea, que sí sabemos lo que es la experiencia porque lo hemos vivido. Y al final de cuentas no es cómodo. O sea, al final de cuentas tú das tu charla porque, aunque vaya una persona que la escuche y aunque no vaya nadie, la grabas y la subes a internet porque la preparaste. Pero al final de cuentas no es la idea. El evento, nosotros le garantizamos el contenido del evento, nos debe garantizar el público. Esa es la gracia por la cual tú vas. Porque si yo voy a buscar la gente, entonces hago un deal con un restaurante y hago mi panel yo. Hacemos nuestro panel de la ruta del geek, Viñetas, Capas y Mayas, la triada. Uno negocia, consigues el espacio y haces tú todo. Si yo estoy ofreciéndole mi tiempo al Comic Con, lo mínimo que yo espero es que me garantice la gente. Entonces, ese es el asunto que no están cumpliendo. Están haciéndole difícil a la gente llegar
y no nos están ayudando a conseguir la gente porque no lo promocionan. O sea que eso sí es algo. La Feria del Libro dio un pasillo, pero la Feria del Libro voceaba: el panel de Superman, 85 años, comienza en tantos minutos en el pasillo tal. Y ya tú sabías y tú ibas. Acá, nada. Giancarlo Esposito en tarima en 5 minutos, pero los paneles, cri. Y la gente el domingo preguntando: ¿a qué hora es su panel? ¡El domingo! El domingo, porque la gente nunca se enteró. Entonces, al final de cuentas, ese es el detalle que nosotros sí quedó como que, hey, tienen que mejorar esto, tienen que respetar más los paneles, es un contenido, eso hace que la gente no diga que no tenías nada, porque tienes algo en lo que la persona puede ocupar 1 o 2 horas. Exacto. Le diste más valor y hacelo fácil de ir. O sea, eventualmente, o gasta la plata y alquila un pedazo más de Comic Con para que puedas abrir la otra entrada y sea más fácil entrar a los paneles, y entonces tu entrada toda chiquita, que sea solo para meet and greet. O sea, separas con una cinta los salones para esto, meet and greet para esto, y de hecho te coges 2 salones para meet and greet, de tal manera que es más organizado, y en uno pones celebridad A y en el otro pones celebridad B, y entonces utilizas el Pacífico 1 que nunca lo usas porque quedas forever alone afuera. Exacto. Y entonces ya organizas mejor los paneles y tienes 2 entradas. Alquila son como 300 metros cuadrados, 400 metros cuadrados, 500 metros cuadrados más de centro de convenciones, expande la entrada de tal manera de que ya sea más expedito y tenga las 2 entradas y organiza así, o sigue alquilando como alquilas, pero los meet and greet tíralo a otro lugar donde ya no choquen, que no estorbe los talleres, que no estorbe las alley y que no te bloquee la entrada. O sea, una de esas 2 cosas tienes que hacer porque la experiencia no es buena. Y como decíamos, nuestro otro tip es 9 paneles al viernes. O sea, el domingo habría que sentarse a negociar, porque el domingo idealmente, como tú quieres que la gente esté en tarima y gastando, obviamente tú los pondrías muy temprano, y temprano en domingo la gente duerme, va a misa. O por lo menos, porque nos tocó verlo, el domingo sí tiene un espacio enorme en donde la tarima está vacía. No, pero por eso te digo, pero también lo que tú tienes que considerar del domingo es que la mañana del domingo no existe. O sea, nosotros que estuvimos en fila virriosos de las 9 de la mañana para Giancarlo Esposito, lo podemos decir. El Comic Con se llenó sobre el mediodía porque los domingos la gente duerme, limpia la casa, prepara la comida de la semana, compra el súper de la semana, va a misa, va a montar bicicleta en la cinta costera. Pero domingo en la mañana la gente no está en Comic Con, excepto los más virriosos. Entonces, hacer un panel a las 10 de la mañana de domingo va a estar más vacío que sábado. O sea, ese día cuidado y te falta un miembro del panel porque no llegó. Pero sobre la tarde habría que negociar qué horas. La tarima siempre va a ser cercana al cierre. O sea, la tarima, sobre todo el último día, va a ser sobre las 3 de la tarde. Entonces, fíjate si puedes poner 2 o 3 paneles entre las 2 y las 3. Es decir, o entre las 2 y las 4. Las horas a las que tú sabes que no vas a hacer tarima. Evalúalo y evalúa cuáles son los paneles que los temas son más familiares, porque el público de Comic Con en domingo es diferente. El Comic Con en domingo hay muchas familias. Entonces tienes que tener cuidado con el tema. O sea, ese tal vez no sea el día para paneles muy buenos como el de Berserk, pero que no es un panel para una familia con un niño de 5 y un niño de 4. Probablemente ese día sí hubiera estado Power Rangers, que es algo que sí está para ese target. Entonces ese es el punto al que te voy. Son cosas que tú tienes que analizar, pero es que tiene que haber comunicación entre todas las partes. O sea, la persona de los paneles no lo dejes solo. O sea, la organización de Comic Con tiene que reunirse con él para ver y evaluar esas cosas. Y entonces él viene con los panelistas y los panelistas les pueden decir: hey, mira, el domingo está perfecto para Star Wars. Star Wars es súper familiar, los niños les encanta Star Wars. Pero no necesariamente para el de nosotros, que era más denso de viaje en el tiempo, que tal vez no necesariamente sea familiar. O sea, pero son cosas que tú tienes que evaluar sabiendo los paneles y sabiendo el cronograma del mismo evento. Exactamente. Así que yo creo que no tenemos más nada que agregar. Así que muchas gracias por acompañarnos, por este post-mortem del Comic Con y un poquito post-mortem de la Feria del Libro. Y recuerden que estamos aquí en la Ruta del Geek y chao. ¡Chao! ¡Hey! Gracias por viajar con nosotros en la Ruta del Geek. Al escucharnos, por favor, recuerda cliquear en subscribe en cualquiera de las plataformas como Spotify, Apple y Google Podcast, gracias a Anchor FM. También puedes darnos comentarios y sugerencias y seguirnos en Instagram en las cuentas La Ruta del Geek, Sakura002, Living Atencio y Ghostbuster Panamá 507. Nos vemos en el próximo viaje.